Bueno, egunon guztioi. Lo primero, quiero agradecer la invitación de ASETRABI para participar en la apertura de estas jornadas. Decía yo el año pasado que la carretera nos une, o por lo menos es lo que tenemos en común el Departamento de Infraestructuras de Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Vizcaya y el sector del transporte de mercancías por carretera. Aunque si miramos hacia atrás, la realidad es que históricamente la relación entre ambos ha sido más bien escasa. Por fortuna, a día de hoy, creo que compartimos que la comunicación y la colaboración pueden ser beneficiosas para todos. A nosotros, conocer la problemática y las necesidades del sector nos ha permitido intermediar y promover actuaciones que suponen un beneficio para el sector del transporte. Así, la puesta en marcha del Plan Renove de camiones por parte del Gobierno vasco o el programa de subvenciones de la Diputación Foral de Vizcaya para la modernización del transporte de mercancías por carretera son medidas de apoyo relevantes para el sector. Y, por otro lado, estas jornadas técnicas van a permitir que el sector conozca lo que supone gestionar la red de carreteras y que pueda contribuir también a la mejora de la seguridad vial, a una mejor utilización de la carretera, a un mejor aprovechamiento de los recursos para mejorar nuestras infraestructuras y a la descarbonización y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, información actualizada para estar al día, formación continuada para dar valor añadido a vuestro trabajo, mejora de la seguridad vial, mejor utilización de la carretera, mejora de la competitividad del sector del transporte. Está claro que de la colaboración derivan beneficios indudables tanto para el gestor de carreteras como para los y las transportistas usuarias de las mismas. Y además, y creo que esto es muy relevante, también beneficia a todas las personas usuarias de las carreteras de Vizcaya. Por tanto, yo aprovecho la ocasión para reafirmar nuestra intención de mantener esta interlocución con ASETRABI y seguir colaborando en actividades que repercutan favorablemente tanto en el sector del transporte como en la propia carretera y las personas usuarias. Y como creo que lo importante es las ponencias y los ponentes, yo finalizo ya. Y solo espero que estas jornadas técnicas os sean útiles y que confirmen las bondades que he intentado trasladar. Eskerrik asko. Pues bueno, guztioi, soy Sonia, la presidenta de ASETRABI, y realmente queremos dar de nuevo las gracias al Departamento de Infraestructuras, porque gracias a esa comunicación que tenemos últimamente, pues conseguimos avanzar en mejoras y en poder realizar este tipo de jornadas en las que contamos, y también damos las gracias a los centros de formación que tenemos en Vizcaya, en las que se imparten el módulo de transportes, y con ello intentar atraer a este sector que tanto nos gusta a algunos, a gente joven o nueva en el sector, y también atraer especialmente a las mujeres a este sector tan masculinizado y del que algunas nos sentimos tan contentas de pertenecer a él. Entonces, como dice John, aquí lo importante ahora mismo son los ponentes y las ponencias que vamos a tener hoy, y sin más, daros las gracias de nuevo y comenzamos. Gracias a todos. Bueno, mi nombre es Irache García y soy la directora del Instituto Vasco de Logística y Movilidad Sostenible. Primero de todo, quería dar las gracias tanto a ASETRABI como al Departamento de Infraestructuras de Diputación por celebrar o organizar este tipo de sesiones, que la verdad es que da gusto, ¿no?, ver tanta gente, pues vamos a decir, más joven y bueno, pues que va a ser el próximo relevo o parte del próximo relevo generacional. Me gusta mucho también ver chicas, ¿no?, porque sí que es cierto que en otro tipo de programaciones y de programas igual se veían más caras, pero no tanto en los ciclos de formación profesional. Y bueno, zorionak por la organización y muchas gracias por la invitación a moderar esta mesa. En esta mesa hablaremos de logística en general y seguramente una de las partes que más abordaremos será el transporte, además de por quién organiza la sesión. También porque creo que va a salir a lo largo de la mañana que muchas veces la logística se relaciona directamente con el proceso de transporte y como mucho, ¿no?, pues con el almacenaje. Pero bueno, intentaremos ahondar un poco más en lo que es el proceso logístico. Y es que la logística en Euskadi es un sector al alza con índices de crecimiento sostenido, pero siempre en positivo. Es más, los últimos datos que se han vertido por parte
de Lanbide ha sido que había habido un leve crecimiento, pero era crecimiento cuando la tendencia era bajista. En Euskadi contamos con sectores económicos sólidos como la industria manufacturera, alimentación, automoción, energía, y toda esta industria necesita de una infraestructura logística fuerte que esté acompañada por un músculo de personal que esté capacitado como para poder abordar todos los procesos a los que nos tenemos que afrontar. En alguna ocasión suelo comentar que con respecto al tema de la falta de personal nos enfrentamos a lo que se puede denominar como la tormenta perfecta, y es que hay una demanda muy fuerte por parte de la empresa y sin embargo no hay un gran interés por parte de la sociedad o de los aspirantes a acceder a la vida laboral. Entonces, bueno, a lo largo de esta mañana vamos a contar con Begoña Bengoechea, Xabier Oregui, Roberto Simal, Jon Roca, Unai Arranz, y cada uno desde su perspectiva nos va a dar primero como un primer gran bloque, porque es una mesa de 2 horas, que es bastante tiempo. Vamos a intentar hacerla amena, Entonces, en este primer gran bloque vamos a hacer intervenciones por parte de cada uno de los participantes en la mesa, que se presenten, que presenten el proyecto o que lo aborden un poco, pues desde la perspectiva que ellos libremente hayan querido, siempre dentro de la temática que tiene la mesa. Vamos a empezar por Begoña Bengoechea, que viene representando a Arangoya y Castetxea. Begoña es abogada economista y diplomada en estudios europeos por la Universidad de Deusto, posgrado en dirección de personas por Manur y prevención de riesgos laborales por la Asociación de la Industria Navarra. Begoña ha sido directora de personas en el campus tecnológico de la Universidad de Navarra en Donosti y desde septiembre de 2022 se incorpora al Centro Educativo Arangoya como subdirectora del centro y además es responsable del área de internalización e innovación y docente en el grado de transporte y logística. Entonces, si te apetece empezar la sesión, Begoña. Sí. Es que ricasco. Bueno, yo simplemente pensaba contar de mi experiencia laboral lo que tiene que ver más con el sector de transporte y la logística. Yo vengo del ámbito de los recursos humanos, y uno puede decir, bueno, ¿y qué hace una abogada economista terminando dedicándose al transporte y a la logística? Bueno, yo he trabajado 18 años en un centro de investigación, rodeada de ingenieros, y teníamos 4 grandes divisiones. Una de las divisiones era transporte y energía. Teníamos muchísimos ingenieros trabajando en esta división. En concreto, trabajábamos con proyectos muy, muy interesantes. Trabajábamos para clientes muy potentes, conocidos en el sector ferroviario. Por ejemplo, trabajábamos con CAF, también hemos trabajado con Irizar. Y la verdad es que es lo que decía, O sea, hemos trabajado en proyectos como muy, muy interesantes, Ahí fue donde yo conecté con el sector. Dentro de los investigadores había algunos que estaban especializados más en la parte más de infraestructura. Otros se habían especializado más en el tema de mejoras en los trenes, por ejemplo, pues todo el tema del desgaste rueda-carril. Y luego teníamos una división muy bonita, que era donde veíamos que íbamos a tener mucho crecimiento, que era todo el tema de la división de transporte y movilidad sostenible. Ahí hubo efectivamente un gran crecimiento, tuvimos muchísima suerte con la aprobación de muchísimos proyectos y también otra de las divisiones asociada a esta estaban trabajando también todo el tema de la digitalización. Y trabajábamos mucho con la Diputación de Guipúzcoa en todo el tema de carreteras inteligentes. O sea, la interacción entre la carretera y los vehículos y la interacción entre vehículos. Entonces, a mí todo este mundo pues, me empezó a gustar y ya por razones familiares tuve que acercarme a Bilbao y dejé mi trabajo. Esos 18 años que estuve en San Sebastián como directora de recursos humanos del Centro Tecnológico y tuve la oportunidad de trabajar aquí en el Centro Educativo Arangoya. Me ofrecieron el puesto de subdirectora y trabajar dentro de los ciclos, que ofrecemos distintos ciclos, el de transporte y logística. Y dije, bueno, pues voy a aprovechar para todavía meterme un poquito más en el sector. Y ahí ya, pues técnicamente he estado trabajando más en 2 asignaturas concretas y la experiencia ha sido fabulosa. He empezado a tener más contacto con más profesionales del sector y bueno, pues pienso que es un sector en alza y bueno, yo estoy muy motivada trabajando en el centro, ¿no? Begoña. Ahora tomará la palabra Xabier Oregui, que es profesor del ciclo
profesor del ciclo técnico superior en transporte y logística, en este caso en Zabalburu y Castechea. Lleva más de 10 años impartiendo módulos en este ciclo y cuenta con experiencia en el sector del transporte y en la gestión comercial. Xavier. Bueno, intentaré ser un poco breve porque lo has dicho en 3 líneas. Bueno, yo trabajé en Delivery Spain, en este caso una transitaria, en el ámbito de la operativa de transporte marítimo, tanto para la exportación como la importación. Bueno, intentaré hablar un poco de esos retos que supone en la empresa, sobre todo para los chavales, los perfiles que demandan. Y luego ya, pues también he trabajado en la gestión comercial en una empresa que se dedicaba a lo que es la construcción, por ejemplo, de turbinas hidroeléctricas, tuneledoras, grandes componentes de bienes de equipo que suponían un peso y también llevaba la parte logística. Entonces, bueno, a ver qué podemos hacer. Recasco. Roberto Simal es del 2006 profesor del Departamento de Transporte y Logística del Centro Integrado de Formación Profesional de Repélega. Además, es responsable de relaciones en las empresas para las prácticas del alumnado en distintos programas. También ha sido responsable del programa Erasmus del centro y del programa Urratsbat y colaborador con distintas asociaciones del sector de la logística y el transporte a nivel de Euskadi. Por último, terminaré diciendo que Roberto es un formador incansable que participa activamente en la formación del alumnado y en reducir la brecha entre el mundo académico y el profesional. ¿Roberto? Bueno, egunon denoi, eskerrik asko etorri izanagatik, como ha presentado Irache, soy Roberto. Llevo pues una experiencia de más de 30 años en la formación. Trabajo para un centro público. Pues yo entré a través de las oposiciones en el 2004 en la enseñanza. He trabajado, pues he conocido el desarrollo del mundo del transporte y la logística del comercio internacional, porque soy profesor también de comercio internacional. Y pues he conocido todo el recorrido de este sector, ¿no? Desde incluso el nombre, ¿no? Empezó llamándose gestión de transporte, ya se llama, después de muchos intentos, transporte y logística. He trabajado, como ha dicho Irache, pues en distintos, en relaciones con las empresas, relaciones con, tenemos convenios con centros de otras comunidades, dentro de la comunidad vasca también. Participamos, en distintas asociaciones. Vale, como estamos abiertos a todo, ¿no? Tenemos alumnado, en el recorrido de nuestro centro, alumnado de todos los lugares del mundo, ¿no? De todas las edades, de todos los recorridos, ¿no? Viene gente, del bachillerato, viene gente de la universidad, viene gente de la formación profesional, distintas edades, distintas, cada vez más mujeres. Hemos tenido, es una cosa que obviamente nosotros tenemos dentro del centro, pues distintos programas, normalización, tenemos igualdad, tenemos, por supuesto, tecnología, no estamos, es una cosa que ya muchas veces es obligada, pero también participamos, ¿no? Es una participación voluntaria y, pues todo el mundo, ¿no? Arrima, el alumnado también, nuestro alumnado es una persona activa y, y nada, pues trabajando aquí, trabajando con las personas y cerrando la brecha que yo creo que cada vez es menos, porque, después entraremos en el debate, la brecha entre la teoría y la práctica y distintas cosas. Entonces, nosotros intentamos formar al alumnado y el alumnado colabora, ¿eh? En general es un alumnado que colabora y no es por hacer la pelota. Muchas gracias, qué ricasco. Qué ricasco, Roberto. Bueno, tras conocer los 3 centros, ¿no?, que en Vizcaya imparten este ciclo, vamos a pasar ahora a escuchar a Jon Roca. Jon tiene un grado de Administración y Gestión de Empresas en la especialidad de Internalización y Logística en la Cámara de Bilbao, un grado en Marketing y Gestión Empresarial minor, Logística y Comercio Internacional por la UPV y tiene un MBA con ESIC. Jon es experto industrial en el sector de la automoción, con experiencia en las mejores compañías del sector como fabricante, tanto fabricantes como proveedores, a nivel global, como por ejemplo Megatech Industries o el Grupo Renault España. Desde hace casi 8 años, se incorporó a Rheinmetall, más conocida para todos nosotros como Peerboard, y donde ha pasado por diferentes departamentos. Jon, ¿nos cuentas un poco de ti? Sí, gracias por la presentación y gracias a todos por venir hoy. Para mí es un placer también ver caras nuevas del centro, de los diferentes centros, como caras conocidas que han estado ya también en nuestra fábrica, ¿no? Para nosotros, desde luego, la logística es un pilar fundamental, ¿no?, en la industria, y eso es lo que hoy quiero transmitiros, sobre todo la otra parte, ¿no?, la parte de qué demanda la empresa, qué necesitamos de las diferentes personas que forman parte de la compañía, qué puntos fuertes vemos, porque realmente
la formación es buena, es de calidad, los chavalas vienen con ganas, ilusión y con conocimientos, pero que también qué gaps vemos, ¿no? en la empresa, que creemos que tenemos que mejorar también a nivel formativo, tanto dentro como lo que esperamos de las organizaciones educativas, ¿no? Entonces, bueno, intentaré no meteros mucha chapa y que podamos pasar una mañana divertida, y desde luego con ese prisma, ¿no? Desde la parte industrial, más focalizada a los procesos logísticos internos, así como a la necesidad del transporte internacional y de las diferentes funciones del departamento. Y en último lugar, no por ello menos importante, tenemos a Unai Arranz, que Unai Arranz vendría a representar hoy el eslabón que une, ¿no?, la parte formativa ya con el paso al mundo laboral. Unai actualmente continúa cursando un grado de Relaciones Laborales en la Universidad de Deusto con Adima, y el pasado curso se graduó en el Instituto Arangoya de Bilbao en el grado superior de Transporte y Logística. Unai en el 2017 da inicio a su andadura laboral y lo hace de manera paralela a su formación. Desde entonces ha trabajado en empresas como Mercadona, Betsaide, realizando principalmente tareas relacionadas con el almacén, pero desde mayo de 2023 es técnico de logística en Pierburg. ¿Nos cuentas un poquito, Unai? Sí, bueno, yo lo primero, pues eso, dar las gracias sobre todo a Pierburg, que apostó por mí hace año y pico, y a todas las personas que están interviniendo en esta sala. Bueno, yo más que nada decir que soy una persona que podía estar hace un año donde estáis sentados todos vosotros, que nada, que el mundo de la logística es muy apasionante, muy exigente también, y nada, que voy a intentar aportar y daros mi visión como estudiante, como lo he vivido yo, que podría aconsejaros y que, no sé, qué tips os podría dar como para intentar pues, evolucionar y quedaros en el sector. Qué ricasco. Talento. Seguro que por aquí hay un montón. Bueno, hemos sido súper rápidos, ¿vale? Entonces, tenemos tiempo para que os podáis ir desarrollando un poquito más. Y como primer bloque, bueno, pues habíamos pensado en hablar de la imagen del sector, ¿no? Es un tema, creo que interesante, y es que en términos generales la imagen del sector es negativa. Suele ser negativa porque a veces, ¿no?, nos dicen logística y la gente visualiza un almacén caótico, desastroso, oscuro, ¿no?, con restos de, digamos, de suciedad, o no sé, o bueno, pues diferentes motivos, o un camión, ¿no?, como muy antiguo, o bueno, pues diferentes situaciones, ¿no?, en unos puestos de trabajo bastante precarios. Pero la realidad es que a lo largo de los años esta situación ha ido revertiendo, ha ido cambiando bastante, y se está trabajando en que siga cambiando un poco más. Y es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector, ¿no?, que es mejorar esta situación. Pero es que en la logística hay diferentes tipos de puestos de trabajo, y en un estudio reciente que se publicó desde Manpower y publicado por el Foro de Logística indicaba que los 10 perfiles más demandados y más difíciles de cubrir en el sector de la logística son, y los voy a leer uno a uno: conductor profesional, jefe de tráfico, ingeniero de proyecto logístico, carretillero, personal de almacén en general, directores de supply chain, directores comerciales y de desarrollo de negocio, responsables de logística, expertos en business intelligence y gestores de flota. Estos serían los 10 perfiles que tienen más dificultad a la hora de cubrirlos. Entonces, esto se acentúa mucho porque es urgente, ¿no?, que la gente se apasione con la logística y que tome la decisión de pasar a trabajar en este sector. Entonces yo, bueno, empezaré preguntando tal vez a las personas que representan a los centros de formación si esta situación se ve reflejada en el interés a la hora de la matriculación en este programa formativo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que os traslada a las personas que van a interesarse por estos ciclos y cómo ellos perciben este sector? ¿Es realmente cierta esta información que se nos da de la imagen tan negativa del sector o puede cambiar? Intervenir los tres, como... Sí, vamos. Pues venga, Xavier. Vale. Pues
Pues a ver, generalmente, afortunadamente, en cuanto a matriculaciones, pues estamos, yo creo que en general estamos bastante bien ambos, los tres colegios. Y bueno, pues decir un poco que lo que es la parte de lo que piden, en este caso los alumnos, son las salidas profesionales, ¿no? Entonces, eso también es muy importante dejárselo claro al principio. En nuestro caso, en cuanto a salidas profesionales, siempre pues, las empresas nos demandan dos grandes salidas profesionales. Uno que es la mítica empresa de transporte por carretera, por una transitaria, en este caso controlando todos los modos de transporte. Y luego, en los últimos años, por ejemplo, lo que sí que vemos es una creciente, bueno, los chavales nos piden más empresas cerca de casa y que tengan, por ejemplo, un almacén, realicen una compra, una venta, y eso también supone un movimiento de transporte. Y entonces, bueno, pues ahí quizás tenemos esa oportunidad y, bueno, cada vez nos están pidiendo más los alumnos esa visión. Y las empresas, pues en los últimos años, estoy hablando, en los últimos 5 años, quizás nos están pidiendo también cada vez más una empresa privada que tiene que hacer ese movimiento. Hace unos años, pues casi todo era transporte por carretera y luego, bueno, cuando era el anterior plan, gestión de transporte, y ahora, pues estamos hablando de hace 8 o hace 4 años, pues lo que yo estoy viendo más es que también pedían muchas transitarias, con mucho inglés, sobre todo B2 y superior, bueno, que ahora hablaremos un poco del inglés. Y bueno, pues un poco lo que os puedo comentar así de primeras. Sí, o sea, nuestra visión es, o sea, empleo hay y lo notamos. Nosotros tanto a la hora de buscar las prácticas como a la hora de que nos pidan perfiles para duales intensivas o para trabajo hay en el sector. Lo que nosotros percibimos es que a la hora de pedirnos los perfiles profesionales, bueno, igual ahora no tengo que centrarme en esto, pero sí que nos piden, además del idioma, nos piden mucho, o sea, cuando nos describen el profesional que necesitan, yo esto les digo mucho a los alumnos, ya dirán, Begoña la pesada, que está todos con lo mismo, pero es que es la realidad. O sea, cuando te dicen necesito, y te dicen, necesito, Begoña, una persona que sea responsable, que tenga iniciativa, que se integre fenomenal con sus compañeros. O sea, una persona que pregunte en el puesto de trabajo esto cómo se hace. Es decir, una persona inquieta, ¿no? Nos dicen el idioma, pero no nos dicen tanto, bueno, que haya sacado esta nota en este módulo. No nos dicen, jamás. Igual alguna vez no nos preguntan nunca. ¿No? Con esto no quiere decir que no hay que estudiar, chicos, ¿eh? No es el mensaje y si no, lo estoy haciendo fatal. Vale, pero quiero decir que a la hora de decirnos el empresario qué perfil quiere, nos da mucha importancia a sus competencias. Entonces yo lo que siempre les digo es, tenéis que estudiar, pero también tenéis que pensar un poquito cómo sois, detectar vuestros puntos fuertes, detectar vuestros puntos débiles y tenéis que ir consiguiendo esto, ¿no? Ser personas responsables, con iniciativa, etcétera, ¿no? Begoña, y con respecto a la imagen del sector, que vosotros pensáis que ellos... Vale, y luego respecto a la imagen del sector, nosotros decimos que tenemos que hacer más marketing, porque ellos cuando piensan en transporte y la logística, les viene a la cabeza el paquete que les viene de Amazon, ¿vale? Y entonces eso es lo que les viene a la cabeza, pues cuando piensan en almacén, les viene a la cabeza el carretillero, pero por ejemplo no ven todo el software que está manejándose en un almacén, ¿no? Entonces, efectivamente, y por eso también yo creo que la mujer, pues no sé, el camión quizá pues no le atrae tanto, ahora Sonia me matará, pero bueno, que hay muchas mujeres que tú le preguntas si el camión igual en sí no les atrae o asocian eso, un almacén lleno de cosas y tal, y no se asocia. Claro, en cambio tú les dices, puedes ser jefe de tráfico, puedes estar delante de un ordenador, ¿no? Puedes estar... No, el otro día cuando fuimos a Eroski ya se dieron cuenta también la digitalización que había, ¿no? Vieron un puesto de control de almacén. O sea, era una chica que tenía 3 pantallas gigantes y controlaba todo el almacén. Y me acuerdo que una me dijo, yo quiero estar ahí, pero eso no lo ven en los anuncios. En los anuncios ven, pues eso, cómo les llega el paquete, ¿no? Ven, pues eso, los contenedores apilados en el puerto, que es ideal, pero ellos igual no se ven ahí, ¿no? En cambio, otro igual sí se ve delante de un ordenador manejando un almacén, se ve. Entonces, pues yo creo que sí, que tenemos como que mejorar la imagen del sector, porque la parte de digitalización está ahí y ellas van a estar ya en ese proceso. O sea, no van a estar en la parte, digamos, más física, ¿no? O sea, que son técnicos superiores y esa parte física, pues no la tienen que hacer ellos. De hecho, algunas veces algún empresario nos ha dicho, bueno, que de paso, pues este alumno que nos ayude a ordenar el almacén y nosotros a veces hemos tenido que decir, no es su trabajo.
O sea, ellos son técnicos superiores y tiene que haber otras personas que ordenen el almacén. Otra cosa es que a ese chico le viene bien un tiempo pues ver cómo se limpia el almacén o qué sistema tienen para ordenar, ¿no?, lo que tiene dentro del almacén. Pero el trabajo de un técnico superior no son carretilleros y no es gente que tiene que estar ordenando el almacén. Digo, estos son técnicos superiores, ¿no? Eso también lo tenemos que aclarar, sí. Bueno, yo os tengo que contar que es así. Mi experiencia, llevo ya más de 30 años en la enseñanza y de los cuales 20 en el mundo. A ver, estáis hablando del transporte y la logística. Nosotros cuando hacemos la jornada de puertas abiertas, porque cada vez hacemos más a distintos centros formativos, empezamos, bueno, margen izquierda, después nosotros estamos en Portugalete, ¿no? Abarcamos Vizcaya, bueno, estamos abiertos, ¿no? En principio tenemos un rango de centros que acuden y ponemos el ejemplo siempre de la mercancía que se fabrica en China y que la tenemos que consumir aquí. Entonces, toda la cadena logística, ¿vale? ¿Y quiénes intervienen? Todos los operadores que intervienen, ¿vale? Desde que se fabrica allí y quiénes componentes. Porque estamos hablando de transporte por carretera, mercancías, pero nosotros en este grado, por cierto, y creo que ya lo sabréis, que en primer curso se imparte con comercio internacional, ¿vale? Somos hermanos, ¿vale? Aquí no sé si habrá gente, bueno, soy alguno de segundo, que han igual cursado transporte y comercio internacional y en segundo cursáis transporte y logística, viceversa. Nosotros en segundo, bueno, pues haya gente que va a comercio internacional, somos de la familia, entonces es un tema global, ¿vale? Eso por una parte. Entonces, no solamente nos centramos es cierto que el tema, por ejemplo, negativo, vamos a ver, la gente que viene a cursarlo, yo creo que más que negativo lo trae como una cosa de ¿qué será esto? ¿Vale? Entonces intentamos abrir un poco los ojos, le explicamos mediante pues un PowerPoint, unas diapositivas, etcétera, y decimos en qué consiste. Y bueno, en principio están interesados y interesadas, ¿no? Es decir, es maravilloso, ¿no? Después vamos a entrar en materia. Nosotros intentamos siempre hacer muchas visitas, charlas, pues dentro de un hándicap que tenemos de horario, ¿no? Y bueno, pues que al final hay que coordinarse con otros departamentos y otros profesores, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos visitas, es importante que conozcan las infraestructuras, que reciban a profesionales para que les hablen del sector, ¿vale? Y después, bueno, pues también el tema de las asociaciones, bueno, daros cuenta que hemos mencionado aquí que este grado antes se llamaba gestión de transporte, ¿vale? Se cambió, entonces es un grado superior y es importante llevarnos bien con las asociaciones, ¿vale? Porque al final es, ¿no? Decíamos reducir el gap, ¿no? Entre la empresa y sobre todo para la empresa, de que cuando llega un alumno o alumna dices, jo, este es teórico, ¿no? Igual no sabe. Pues no, sí sabe, o sea, pues que sabe teóricamente. Y después para el alumno lo mismo, que no vaya allí diciendo, madre mía, ¿qué tengo que hacer, no? Vale, hay gente también que dice, bueno, igual tengo que hacer, como soy técnico superior de transporte y logística, daros cuenta que también muchas veces el alumnado va a través de la dual, ¿no? A la empresa. Entonces, la dual es una formación maravillosa porque está trabajando y estudiando y está conociendo el mundo. Entonces, bueno, pues es cierto que en los últimos años, y es una labor de nuestro departamento, ¿no? Pues meternos en distintas asociaciones. No voy a decir ahora otros nombres, aparte de ASETRAVI, pues colaborar, pero bueno, pues en tema de formación, cursos, relaciones con las empresas. Entonces, bueno, pues es nuestra razón de ser. Entonces, bueno, pues es eso. O sea, más que nada negativo decir, seguimos trabajando. Y la gente que viene de fuera, compañeros y compañeras que vienen al departamento, es genial. O sea, viene con una ilusión y nos rejuvenecemos, porque yo ya tengo unos años ya de trabajo. Entonces, bueno, pues nada, eso. Sí. No sé si queréis hacer algún apunte vosotros en esta cuestión o... Sí, bueno, desde mi punto de vista comparto la opinión de lo que han comentado los compañeros de mesa. Básicamente, yo estaba en la misma situación que en la que creo que estáis vosotros. Yo quizá me echáis más años de los que tengo. Yo hace 10 años estaba en vuestra situación, no llevo más en el mercado laboral y yo realmente tampoco sabía qué era la logística, que yo al final cursé también un grado de comercio internacional y logística y yo pensaba, ¿no?, en qué bonito, voy a trabajar con diferentes países del mundo, voy a mover mercancía por todo el mundo y al final hay muchísimo más allá, ¿no? Es qué tiene que ocurrir por detrás para que eso se gestione de manera correcta, ¿no? Al final, en los últimos años ya habéis visto todo lo que ha acontecido en el mundo, ¿no? Hemos tenido una pandemia, hemos tenido crisis financieras, hemos tenido el problema del canal de Suez, la falta del desbalanceo de los contenedores en diferentes puntos del mundo, precios disparados de navieras, unas grandes adquisiciones de una naviera con otra, ¿no?, que están clusterizando en cierta manera el sector del transporte internacional.
Y realmente estas macro tendencias que están ocurriendo no son sencillas de manejar, ¿no? Y es ahí donde aporta valor el ser humano, ¿no? El trabajador en la compañía. Es ahí donde comparto lo que comentabais, ¿no? Yo siempre que hago una entrevista para los chavales que se van a incorporar, porque solemos contar con personal joven para que se forme y vaya creciendo en la compañía, es un poco nuestra cultura. Y yo jamás miro el expediente académico, doy por hecho que si han aprobado en cualquier grado, título, máster, etcétera, conocen la teoría, conocen idiomas, lo doy por hecho. Y solo me focalizo en eso, en qué grado de responsabilidad tiene esa persona, cómo responde y cómo afronta, qué visión tiene ya de lo poco que conoce. Porque realmente si algo tiene la logística, aparte de eso maravilloso que vemos, transporte internacional, movimiento de mercancías, otros países, es la presión, el estrés, la gestión de inconvenientes que hagan que seamos el engranaje fundamental, no ya en el centro, con todo lo que os he comentado de lo que ha ocurrido en los últimos años, en el centro de la organización, ¿no? De poder gestionar una organización de manera fiable y sin mayores sobresaltos. Al final la logística en la empresa es un factor de gasto, no producimos. Tenemos que ser lo más eficientes posibles, hay que tener mucha conciencia también de la parte económica, ¿no? de la parte macroeconómica, y dentro de la empresa ser transversales, trabajar con los diferentes departamentos, lanzamientos de proyectos, etcétera. O sea, es mucho más allá de lo que podemos imaginarnos, ¿no? Y yo lo veía igual como vosotros, ¿no? Pues un sector, digámoslo así, viejuno, pues lo que hemos hablado del humo, los almacenes sucios, etcétera, ¿no? Pero nada que ver, o sea, nada que ver. Yo a nivel, no he tenido la suerte de trabajar más allá de la industria, no conozco las grandes navieras, no conozco esa parte, pero me consta por mis compañeros de las diferentes formaciones que he tenido que les va de maravilla, y yo lo veo como un sector de oportunidad hoy en día. De oportunidad porque nosotros no encontramos personal, no iba a decir cualificado, sino motivado y con ganas, y creo que con el tema que creo que vamos a comentar después de la pirámide poblacional y cómo todas las grandes profesionales y profesionales del sector se están yendo ya a la jubilación, hay un gap más que nunca, y un gap no únicamente del técnico de la oficina, ¿no? Que ahora luego entraremos a ver qué funciones tenemos dentro de la empresa y qué necesitamos, sino también gaps de responsables, de gaps de directivos, y necesitamos gente con ganas a la que darle esa oportunidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, con 25 años me promocionaron a director de logística de la fábrica. O sea, digo que no es... Nosotros en las empresas no nos focalizamos en tener una trayectoria muy larga, o sea, necesitamos gente con ganas, con coraje, con valentía y con ir un poquito más allá, ¿no? Y es ahí donde reside la oportunidad, el valor diferencial que podéis tener, porque al final las asignaturas y el conocimiento que tenéis es todo el mismo, y eso es lo que nosotros desde la empresa vemos, ¿no? Ese pequeño gap, pero bueno, a nivel de la pregunta y del sector, yo lo veo como he dicho, una oportunidad, ¿no? Y más en un sector como el nuestro, industrial y con empresas muy potentes. Muy interesante. Y Unai, ¿nos cuentas tú qué imagen tenías del sector y qué te motivó, ¿no? O qué te llevó a matricularte en este ciclo? Sí, bueno, yo un poco hilando también con el tema que hemos estado hablando anteriormente, has comentado que hay como muchos 10 perfiles, ¿no?, demandados en el sector. Yo creo que muchas veces echa la responsabilidad a la sociedad de que tenemos que cubrir esos perfiles, y yo creo que he hecho en falta yo, como estudiante, o cuando he tenido esa visión del sector, un poco de diálogo entre todas las personas actoras en esta problemática, ¿no? Tanto los centros educativos, que al final tienen su responsabilidad, como las instituciones que al final nos guían, como las empresas que al final también son los que tienen que apostar por este uchune, este hueco que tenemos para cubrir, y
Y nada, pues simplemente en la presentación hemos comentado que Asertravi y la Diputación pues hacía tiempo que no tenían tan buena conexión. Pues igual, no sé si 20 años atrás, 30 años atrás, cómo estaríamos en el sector o cómo estaba el sector. No sé, hacer un poco de autocrítica también en ese aspecto. No sé si los centros y las empresas y las instituciones se van modernizando al mismo ritmo que el propio sector está exigiendo. No sé si, no sé, cuestiones que me planteo, ¿no? Begoña también ha mostrado su controversia, ¿no? Que muchas veces vas en prácticas y a los propios estudiantes nos ponen a mover cajas cuando quizás no es lo que nos toca. No sé, un poco de diálogo, un poco de empujar todas las partes impulsoras en este aspecto, pues no sé, hacia un rumbo en el que podamos tomar acción. Y sobre todo tener paciencia y constancia, sobre todo yo a las empresas lo que les pido es paciencia y constancia, ¿no? Porque en prácticamente cualquier rama profesional tenemos mucha diversificación de perfiles, pues desde la medicina, ¿no? Desde enfermería, desde ingenieros, o sea, todos los perfiles profesionales tienen como luego mucha diversificación y si no hay paciencia, no hay constancia y no hay esa apuesta por las empresas y por ayudas de la administración, pues al final los estudiantes nos vemos también un poco angustiados y llegamos a las prácticas también con un nivel de exigencia que igual no es el que nos corresponde muchas veces y nada, pues esa es mi autocrítica y yo creo que sin más hay que apostar por la juventud, hay que apostar por todos nosotros y está claro, ¿no? Y el sector nos lo pide cada vez más, así que la responsabilidad está pues en todos los que nos estamos sentando aquí y la charla que estamos dando hoy aquí. Alegato. Sí. ¿Creéis que las empresas tienen éxito a la hora de retener el talento? Es decir, una vez que se ha conseguido que terminan el ciclo, se integran, ¿no? Ya entran en el mundo laboral. Y en los departamentos que competen, ¿no? a este sector, ¿creéis que tienen cierta capacidad de retener el talento o que, por el contrario, intentan huir de él una vez que lo han conocido? No sé si tenéis, y tal vez no dispongáis de datos de seguimiento de las personas, sino... Nosotros tenemos una base de datos de exalumnos y exalumnas, ¿no? E intentamos, en la medida de lo posible, contactar con esas personas. Obviamente hay una problemática a veces de que, llamarles... cada cierto tiempo pues parece que es un poco pesado, pero sí que tenemos un seguimiento. Y sí que es cierto que el tema de siempre hablamos del tema de la retención y el talento además. Ha comentado también Unai, ¿no? Con el tema de, pues no se puede generalizar, pero las empresas en principio sí que quieren, dice, aquí ya no tanto teórico, es decir, que hagan las labores determinadas y a cambio está el tema económico. Claro, entonces, pues al final no se le puede pedir a una persona, esto es como un deporte, ¿no? Que haga unas labores, que meta muchos goles y después le pagues esto. Vale, y pues al final estamos en una situación de decir, pues el que una persona cambie de empresa, pues algunos lo podéis ver mal, otros igual, ¿no? ¿Me explico? Es decir, lo importante es que haya rotación, pero que no haya el tema de impasse, ¿no? Es decir, en este momento estoy en paro y no encuentro nada, sino que, automáticamente se van cambiando, formando. Entonces, sí que es cierto que sea autocrítico en el tema de que, no hay que pedirle una responsabilidad al alumnado que va a la empresa y sobre todo encima está haciendo prácticas o está haciendo formación dual, con lo que conlleva, a pesar de que está cobrando, aquí por supuesto a las instituciones, pues que ayuden, ¿vale? Y estamos hablando de asociaciones y también instituciones que ayuden a los centros de formación, pues al final con todo, no es el dinero, ¿no? Al final es un tema de subvención y demás, pues para que el alumnado muchas veces que ya no es un tema de trabajo y estudio, sino también un tema de económicamente. Hay alumnado que se deja durante el año mucho dinero y tienen que a las familias aportar. Entonces, pues es un tema de confianza mutua. Para que el alumnado pues confíe en las empresas, pero también tienen que confiar en el alumnado. Entonces, pues, vale. Entonces es eso. No me voy a extender porque el debate va para mucho. A ver, nuestra experiencia es que aquellas personas que han demostrado y realmente tienen talento, yo voy a insistir mucho en el tema de las competencias porque es lo que nos dicen los empresarios. Claro, tú cuando estás supervisando una dual intensiva, ¿no? Los profesores somos tutores de esas duales mientras están cursando y están realizando las prácticas, ahí ya el instructor, que es la persona, digamos, del vínculo que está en la empresa, te dice cómo lo ve.
te dice cómo ve al alumno. Y ya de alguna manera te puede proyectar si se lo va a quedar o no. Es decir, ellos ya te van diciendo, este alumno promete, este alumno veo que muestra mucho interés. Está preguntando no solamente las tareas que está realizando, sino también quiere saber más a más, quiere saber más del propio negocio, no solamente de las tareas que le hemos dicho, ¿no? Entonces, tú ya sabes, por ejemplo, que con qué alumno se va a quedar la empresa. Una vez que están en la empresa, como ya han pasado, por ejemplo, ese año en el que les han visto, lo normal es que esa persona se quede. Entonces, digamos que sí que hay niveles de retención altos. También sí que hemos sufrido, lo ha comentado antes John, con todo el tsunami que ha habido, con el canal Suez, todo el tema de los contenedores. Las transitarias han sufrido mucho. Entonces, las transitarias grandes, algunas se han también globalizado y sí que hemos notado que transitarias más pequeñas se lo han pasado fenomenal, que han hecho algún redimensionamiento de plantilla. Y entonces, bueno, por ejemplo, ahí sí que hemos notado que gente que ha funcionado bien en una transitaria, pero igual de repente pues han hecho una reestructuración de plantilla. Entonces, digo que igual no es problema del chaval o de la chica, ¿no? Sino que se estaban redimensionando o estaban en un momento de incertidumbre. Y desde Madrid les han dicho, pues hay que recortar la plantilla. Entonces, sí, en algún caso sí que notas que las turbulencias, ¿no?, de la situación han hecho que algunas empresas, pues lógicamente, como haría cualquier empresa, han reaccionado rápidamente y han tomado algunas decisiones. Pero quitando esos momentos quizá que algunas empresas han pasado por incertidumbre y han tenido que tomar alguna decisión, yo diría que las empresas que van bien y necesitan tener talento y sus plantillas necesitan esa reposición de personas, las personas se quedan necesitan talento joven. O sea que yo diría que hemos notado que sí, que quien es bueno y quien ha trabajado bien en la empresa se queda en la empresa. Otra cosa es que el chaval, como ha comentado mi compañero, pues quiera buscar otra empresa que le dé mejores condiciones económicas, porque también hay que decirlo que me parece a mí que esta generación va a tener la posibilidad de elegir lo que quiera, va a poder elegir. La empresa que esté más cerca de su casa, que le pague mejor, que tenga las mejores condiciones, van a poder elegir, porque no son muchos con el tema de la natalidad. Va a haber reposición de generaciones y esta promoción, digo, va a tener mucha suerte en ese sentido. Van a poder elegir el trabajo que quieren. Sí. Bueno, lo que puedo aportar es que como es un ciclo que tiene, como he dicho al principio de mi intervención, varias salidas profesionales, independientemente a las dos que he mencionado anteriormente. Pues también puede ser consignatario de buques, puede estar trabajando en una consignataria de buques, puede trabajar también en una empresa de autobuses gestionándola. Entonces, tiene un espectro bastante importante. Y luego también la experiencia que tenemos yo como tutor, pues es que sobre todo son las ganas y también intentamos que los alumnos pues entren en empresas que más o menos nos aseguren una continuidad del alumnado. Por ejemplo, eso pasa mucho en las duales. En las duales pues, generalmente nos dicen que quieren una continuidad y últimamente también en las prácticas, pues lo que hemos también intentamos que siempre se queden o escoger las empresas que pues requieren pues un chaval para después de ese periodo de prácticas. Y bueno, en general el hándicap igual que podemos tener sobre todo son las empresas transitarias, que el centro de decisión de recursos humanos está bien en Barcelona o está en Madrid, como ha dicho Begoña. Entonces ahí ya depende un poco de pues, esas decisiones. Y luego aquí en la parte, digamos, más de Euskadi, pues sobre todo en las empresas que tienen una parte de compra y de venta, pues un poco las decisiones ya son más de aquí, ya están más en Euskadi. ¿Y ellos? Es decir, las personas que están aquí hoy, ¿se encuentran lo que esperan cuando entran o quieren cambiar de sector? O dicen, esto no es lo mío, me he confundido, me he equivocado, me voy a hacer otro grado. Cuando entran en el ciclo, si corresponde luego a las expectativas. Pues mi experiencia, o sea, nosotros tenemos un programa que se llama de asesoramiento individualizado, ¿no? Aparte del tutor grupal, pues los alumnos pueden tener un profesor que les dedica tiempo, ¿no? Y ellos pueden decir pues cómo se encuentran, cómo les van las asignaturas y luego también cómo se ven en el sector. Y nuestra experiencia es muy positiva. Hay alumnos que nos confiesan que han entrado en transporte y logística porque he estado dudando entre varias cosas y me ha parecido como pues la típica es como quien a veces hace AD, ¿no? Que, bueno, se dice, ¿no? Que muchas veces la gente hace AD cuando no sabe qué hacer, y hago AD, que es como muy transversal, ¿no? Entonces a mí algunas personas, sí que algunos estudiantes me han dicho, he hecho transporte y logística, bueno, por una parte porque ha habido un amigo mío que me ha aconsejado y ha encontrado trabajo, pero también porque lo veo como una cosa muy transversal y veo que puedes dedicarte a distintos puestos. Entonces me parece que me va a dar opción a muchas cosas, ¿no?
Y luego, cuando van viendo las asignaturas, hombre, puede haber que hay una asignatura que les guste un poco menos, pero se confirma un poco esa intuición que tenían. A la mayoría les gusta, sí, les gusta el sector. Van aprendiendo más del sector, incluso van viendo cosas que no se imaginaban del sector. O sea que yo creo que la experiencia es positiva de la gente que se matricula. Pues no sé, mis compañeros si tienen esa misma experiencia. Bueno, nosotros, a ver, como imagino que vosotros también tenemos diferentes programas, ¿no? La dual intensiva, la formación de centro de trabajo, que va a cambiar de nombre. Entonces nosotros tenemos, obviamente, bueno, pues un seguimiento del perfil del alumnado. Por ejemplo, para la dual intensiva, ¿no? Tenemos una serie de variables que contrastamos, ¿no? Pues académicamente, actitud, siempre, ¿no? Y bueno, pues para que el alumnado pueda trabajar y estudiar, me explico, es decir, afortunadamente ahora nos obligan, va a cambiar esto, ¿no? Bueno, va a ir todo el mundo a las prácticas. Entonces, bueno, pues antes de todo es una flexibilidad, una actitud, una incorporación, no estamos hablando de valores, ¿no? Incorporación a la empresa, al grupo, y después la parte de que estén a gusto o no. Nosotros tenemos, obviamente, como te imagino que todo el resto de centros, tenemos un tutor de centro, tenemos un responsable de prácticas, hay un instructor en la empresa, instructora. A veces con la empresa decimos que esa persona esté en contacto con el alumno, obviamente no esté siempre, no todos los días con esa persona, pero bueno, pues viendo, bueno, pues con el alumno, alumna, pues, vale, lo que están haciendo, bueno, pues que sea, lo que estamos hablando aquí también, ¿no? De que los trabajos que realicen la empresa tienen que ser relacionados con lo que está estudiando, ¿vale? No quita para eso que determinadas veces pues tengan que hacer, yo qué sé, llevar un café o alguna cosa, es decir, pero todo el mundo lo hacemos en el trabajo, ¿no? Al final es un tema, pero que la base del perfil siempre le pedimos a las empresas, perfil del puesto y acorde con lo que nosotros llamamos RAs, ¿no? Resultados de aprendizaje, ¿no? Lo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema continuamente de feedback, ¿no? Entre la empresa, el alumno y el centro, ¿no? Al final, entonces, bueno, pues hay un momento. Quizás lo que igual tenemos que, como hubiera dicho Begoña antes, es que no somos ni mozos de almacenes, ni tienen que cargar, ni colocar en las estanterías, etcétera, los productos, ¿no? Entonces, eso es importante, que se dedican un poco a esa gestión. Entonces, eso lo que intentamos es también descartar ese tipo de empresas y sobre todo es muy importante la comunicación inicial de qué van a hacer, qué trabajos van a realizar entre la empresa, lo que sería el alumnado. Y afortunadamente lo que habéis comentado, ¿no? De que cada vez es así, ¿no? Cada vez entra gente más profesional, porque, con perdón de los, ¿no? Y yo soy de la otra época, igual también, pero gente más profesional y sabe qué perfiles, o sea, han estudiado, porque antes igual era un poco más generalista, ¿no? El que trabajaba en el transporte igual venía de otros sectores, ¿me explico? Entonces, bueno, al final, la persona que yo tengo experiencia, ¿no? De que nos pide una persona para dual o para prácticas, es gente que ha estudiado en esto y ya sabe qué perfil, ¿no? Le van a hacer en la empresa, ¿me explico? Entonces, hay cada vez más profesionalidad, en el buen sentido de decir, joder, conozco la gente que va a venir y conozco el recorrido académico de este grado, porque antaño no lo conocían. Ibas a la empresa y teníamos que hacer una venta. Es decir, ¿qué impartís? Me dices, esto, vale. Y ahora todavía hay un gap, es decir, que todavía hay, ¿vale? Pero bueno. Jon, ¿tenéis problemas a la hora de contratar personal para estos departamentos? O, por ejemplo, cuando tenéis alguna promoción interna, no sé cómo lo hacéis, ¿veis que tiene interés? O... Nosotros sí vemos que hay profesionales en el mercado. No solemos tener mucha dificultad porque nosotros desde Pierburg promocionamos mucho la colaboración con centros educativos. Estamos en un entorno muy bueno, ¿no? En el Duranguesado tenemos Mondragón Universitat de Acerca, pero también colaboramos con otras instituciones, ¿no? De hecho, nuestro punto fuerte a nivel de captación de talento en este caso, luego hablaremos de retención, sería el que nos dedicamos activamente a fomentar desde la dirección que se hagan estas visitas, que vengan al centro, que lo vean, intentar con nuestro tiempo, que muchas veces es complejo, pero darlo, ¿no? Intentar dar un tiempo de calidad a los chavales cuando vienen 1 hora, 2 horas a la fábrica, que vean lo que tenemos. Intentar ser nosotros también, o sea, esto ya no es como hace 20 años, ¿no? Esto es bilateral, no os tenemos que enamorar desde la empresa también, ya no es al revés, o sea, realmente hay mucha competencia para captar talento y aún más para retenerlo. Estamos hablando de dos fenómenos que a la vez suceden, ¿no? Por una parte tenemos el tema de la pirámide poblacional y toda la gente que se está jubilando, y bien merecido.
Y por otra parte tenemos la inflación salarial y cómo eso ha hecho que la gente obviamente vaya saltando de empresa en empresa buscando unas condiciones mejores, ¿no? Eso se ha visto en los últimos, desde la pandemia a esta parte, con toda la inflación que ha habido, hasta que las empresas y los diferentes convenios están regulando para tener unos salarios más competitivos o más adecuados al sector, ¿no? Entonces es ahí donde surgen las oportunidades, pero también, hablando ya de retención, hablamos también de la situación coyuntural que cada sector o cada empresa tenga en ese momento dado, ¿no? Nosotros nuestra filosofía siempre es captar talento. Da igual que no tengas un hueco para esa persona. Si realmente ves un diamante, te tienes que quedar con esa persona. Ya tendrá cabida en otro departamento, ya haremos la manera de buscar, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en los 2 últimos años, hablando de retención, pues tenemos el caso de Unai, tenemos el caso de Markel, un chico de Mondragon University de ATA, y los dos han empezado con una formación dual, trabajando en la empresa, y se han quedado los dos, ¿no? Pero también es la situación coyuntural de la empresa. Nosotros trabajamos en automoción. La automoción ya sabéis que es ahora mismo muy convulso. Normativas europeas que hacen que el sector esté un poquito de capa caída. Muchas empresas que han dado el salto a la inversión, a la electrificación, de acuerdo a los plazos que marcaban los gobiernos, y que ahora mismo tienen problemas financieros muy grandes porque eso no ha llegado. Entonces, claro, es muy convulso. Nosotros, por suerte, somos parte de una gran multinacional, tenemos otros sectores como es la defensa en este caso, estamos trabajando en la diversificación de producto, hay mucho que aportar, ¿no? Tenemos una línea de producción de tarjetas de PCBAs de electrónica, o sea, tenemos necesidad de profesionales, ¿no? Y además creo que damos unas condiciones bastante buenas desde el inicio, ¿no? De Saque, para que los chavales tengan un sueldo digno, también acorde a lo que van a aportar en el principio, ¿no? Y progresivamente ir mejorando. Y no solo eso, sino tratarles desde el principio como al resto, tanto en facilidades por parte de la empresa y condiciones, pero también por la otra parte, ¿no? La exigencia y realmente que sean uno más, ¿no? O sea, aquí nosotros no fomentamos desde luego que estén haciendo labores, porque además nosotros lo hacemos desde el punto de vista de captar talento, no de rellenar necesitar una subvención o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Realmente es por esa necesidad, pero siempre desde ese prisma, el que vale se queda, ¿no? Es un poco nuestra filosofía. No sé si me quieres contradecir. No. Yo ahí apoyo totalmente lo que dice John, y yo creo que pues eso, que debe ser prácticamente una obligación, no un DVD, una obligación, el tener que retener el talento en logística de nuestra gente, más que nada porque va a fortalecer el sector, va a fortalecer que nuestras infraestructuras y nuestros servicios mejoren, y al final quien conoce un almacén, que es lo más básico, quien conoce cualquier ámbito logístico, tener una persona que te solventa las cosas, pues hace que vaya todo mucho mejor. Entonces, yo simplemente eso, que el talento creo que también hay que generarlo, no solo es retenerlo, hay que generarlo. Y estoy en lo que me he dicho en mi primera intervención, que hay que tener diálogo entre todas partes para que ese talento surja y se retenga y no se vaya afuera, ¿no? A mí me molesta cuando de repente veo una persona de Euskadi, o tengo amigos, pues no sé, logistic manager, y se va a Chicago a trabajar. Pues no sé, es una pena, ¿no? Porque una empresa de aquí podría estar aprovechando esa cualidad, ese talento, y se te está yendo fuera. Sí, en ocasiones, y por un tema particular que seguimos de cerca desde el IVL, hay veces que a las empresas de aquí igual les asusta un poco el recuperar ese tipo de talento, aunque estén deseando volver, pero les asustan un poco. Y sí que es cierto que hay gente que se ha desarrollado en este campo, ha viajado fuera y ahora tiene un inconveniente importante a la hora de volver. Y nosotros hemos llegado a recomendar que eliminen eso del currículum, y entonces sí que han tenido por lo menos opciones de entrevista. Si pasamos más al bloque más puro de formación, ¿no? Porque está claro que hay una demanda importante
del sector, ¿no? Por parte de la necesidad de personal y de personal cada vez más especializado. Y es que el impacto de la digitalización en las cadenas de suministro ha sido una gran revolución dentro de este sector. Bueno, simplemente la digitalización de los almacenes. Comentabais que habéis estado en Eroski, ¿no? Bueno, pues cuando ves por ahí, ¿no? Todo lo que es la mercancía circular a esas velocidades y cómo cada cosa va a su sitio y cómo se controla desde unas pantallas. Entonces, ahí yo creo que por parte de ese 43% del sector, ¿no? Que somos los que representamos a la masa de más de 45 años, tenemos mucha esperanza puesta en las generaciones futuras. Se da desde los programas formativos, ¿no? Cómo se trabaja todo este tema, ¿no? De la digitalización, de todo el tema de la implementación de las nuevas tecnologías en logística. Porque comentaba lo de los mayores, ¿no? Porque dicen que la mayor resistencia a la tecnología es el factor humano. Y es que los que no hemos estado tan cercanos a estas implementaciones a escala global, digamos, se denomina que hay cierta tecnofobia. Entonces, hay tanta esperanza puesta, ¿no? en las próximas generaciones que les estamos capacitando y formando realmente para el proceso que van a tener que abordar y a lo que se van a tener que enfrentar. Bueno, en la actual FP, hasta ahora hay una nueva ley de la FP. La nueva ley de la FP sí que se va a implantar la digitalización. Va a haber 2 horas en primer curso y ahí intentaremos, bueno, tenemos que ver el temario y todo, tendremos que ver cómo implantarlo. Desde Zabal Group, por ejemplo, lo que hacemos es una asignatura en concreto, que se llama Organización de Transporte de Mercancías, y luego ya en logística y almacenamiento también, pues se ve esos puntos. El gran hándicap que vemos es un software que sea para todos, porque en el mundo del transporte y la logística cada empresa tiene pues, su propio software y claro, tenemos que ver cuál es el más global. Entonces, bueno, y luego también hay softwares de transporte que son pues que tienen de todo y hay otros que son como muy específicos. Entonces ahí está. Y ahora tenemos un poco ese reto de la inteligencia artificial, como bien sabéis. Entonces es un mundo un poco desconocido y que bueno, hay que explorarlo bastante. Eso también hay que tenemos también la inteligencia de las cosas, el IoT, no sé si eso os suena. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de aspectos tecnológicos pues dan miedo. Vamos a ver cómo surge y bueno, vamos a intentar siempre de la logística pues que sea de todo para gestionar las empresas, los almacenes, las rutas, etcétera, de manera un poquito más eficiente. Ahora esperemos a ver si nos dan lo que es que tenemos que dar en digitalización, bueno, que vengan aspectos relacionados con el transporte y que nos de una manera un poco más generalista, ¿no? Que podemos pensar, ¿no? A ver, nosotros desde nuestro centro estamos también siguiendo un poquito las pautas del Gobierno vasco, que es empezar por la mejora de las competencias digitales del propio profesorado, ¿no? Para que seamos nosotros los primeros que vayamos por delante. En ese sentido, en nuestro centro todos los profesores han obtenido la acreditación B2 digital, ¿vale? Entonces nuestro profesor en ese sentido está preparado. Ahora, me parece que mi compañero ha acertado mucho en tenemos un problema a la hora de pensar qué software implantamos en las aulas. Cuando preguntamos a las empresas nos dicen, por ejemplo, algunos nos dicen SAP, otros no están utilizando SAP. La mayoría lo que nos dicen es que utilizan sus propios ERPs. Tienen sus CRMs, algunos tienen CRMs en los que tienen integrado también la calidad y lo que nos cuesta es eso, decir, de hecho, a veces les preguntamos, dice, pero el CRM que usáis, es muy importante, el chaval debería de ir con preparación en ese CRM, y me dice, Begoña, que no, el CRM no es lo más importante porque nuestros CRM son bastante intuitivos. Entonces, el chaval, el CRM lo va a coger rápido. Entonces, otra vez me viene al aspecto competencial, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que los alumnos ahora son nativos digitales. Y de hecho es verdad, cuando están con CRMs nuevos no tienen problemas. En ese sentido, me pasa eso, como Xavier, ¿no? Sabemos diferentes CRMs, sí que tenemos que hacer una reflexión a nivel de centros si hay, digamos, un factor común para ver, bueno, pues creo que con tiene una visión de conjunto para incorporarlo en el centro y estamos haciendo esa reflexión. De hecho, el año pasado, por ejemplo, la directora del centro y yo fuimos a Holanda para coger la experiencia de qué hacían otros centros que te parece que son como referentes en el tema de software. Nos dijeron también les pasaba lo mismo, que con SAP nos decían que ellos habían dejado SAP
y nos dijeron alguno y estamos un poco pensando cuál vamos a incorporar. Pero estamos haciendo esa reflexión porque nos encontramos eso, que cada empresa tiene su propio software, que además lo han adaptado a su negocio en concreto, es decir, a su vez han cogido un ERP y lo han adaptado más a la idiosincrasia de su propio negocio, y entonces ahí es como más complicado, digamos, hacer uno que sea como muy transversal, ¿no? Pero bueno, que estamos en eso. Y luego, respecto al alumnado, yo diría que eso, que como lo que he dicho antes, que como son nativos digitales, si el ERP es bastante intuitivo, no suelen tener problemas. Tienen que aprender, no digo que no tengan que aprender, pero que no es como, no sé, pues la gente que digamos mayor, que les cuesta un poquito más, les cuesta muy poco enfrentarse a cualquier CRM o cualquier RP. Bueno, pues yo he recogido lo que habéis dicho antes, 3 cosas, ¿no? Primera parte, el gobierno vasco apuesta porque los centros y sobre todo el profesorado tengamos unas competencias digitales, ¿no? Al final partimos de la 1 a 2 y estamos, bueno, el objetivo va a ser el B2, ¿no? El profesorado. Segunda parte, lo que habéis comentado del tema mía. Nosotros tenemos ya una experiencia muy larga de, bueno, pues trabajar con softwares. Nos han ofrecido determinadas empresas que trabajan con otras empresas, ¿no? Softwares. Y la verdad que es bastante difícil, ¿no? Es decir, porque al final cada empresa es lo que decís, ¿no? Al final cada empresa tiene su software y es muy difícil. Nosotros hemos implantado software de tráfico, o sea, de rutas, hemos trabajado software de gestión de aduanas, etcétera. Y al final esto une con el tema que has comentado tú, Begoña, de alumnado. A ver, en general el alumnado viene ya con unas competencias digitales muy altas. Vale, nosotros tenemos, bueno, imagino como vuestros centros, tenemos, yo creo que no hay ningún déficit de ordenadores, ¿no? Tenemos ordenadores, programas y demás, portátiles y demás, y bueno, tenemos los programas adecuados para que el alumnado conozca el mundo, ¿no? Al final, y muchas veces yo creo que estamos un poco, primero tenemos que formarlas teóricamente, después la teoría va implementada en la tecnología. Después estamos hablando de que hoy en día, aparte de la normativa, es que las empresas, estamos hablando siempre del IE, ¿no? Por ejemplo, en el puerto, no toda la documentación electrónica, ¿no? El otro día leí una noticia, bueno, a través de LinkedIn, con el tema de los BLs electrónicos y demás, ¿no? Y dices, vamos a ver, nosotros a nuestros alumnos les impartimos la teoría, después, bueno, pues hoy en día está todo digitalizado, va a ser así, o sea, no vamos a tener que, sí o sí, no tenemos que decir, no, es así. Entonces yo creo que al final, no sé, es estar en el mundo, no decir, no quiero, tienes que querer, estar trabajando en ello, ¿vale? Entonces, ¿vale? Y el que no quiera, tanto profesorado como alumnado, pues es que se va a marchar de este campo, pero de este sector y de otros. Entonces, es una cosa que, y lo digo yo que tengo experiencia con el papel y obviamente pues no tengo la capacidad tecnológica que tienen otras personas, pero al final es adaptarse. Entonces, bueno, pues lo que nos venga del gobierno vasco, lo que nos venga del campo empresarial, el alumnado se va a adaptar. Entonces, yo muchas veces he dicho, este software importante, y después vas a otra empresa, el SAP, ¿no? Nosotros implantamos el SAP. Hicimos un curso, impartimos también, bueno, a un profesorado del departamento, y después, bueno, se quedó ahí, y así, muchas cosas. Entonces, bueno, por eso no quiere decir que no valgan. Si cada empresa tiene el suyo, no podemos decir a esta empresa, tienes que usar el SAP. Entonces, bueno, sin más. Por ejemplo, Unai, ¿tú notaste...? A ver, yo... ¿Me has entendido? Sí. Lo que creo que es importante al final a la hora de usar estas herramientas digitales es la práctica, ¿no? El que te den tiempo y que te dejen espacio para poder usar la herramienta. Veo también que es muy importante no solo el saber usarlo, sino que para qué lo estás usando. Y muchas veces al usar ERPs o diferentes sistemas informáticos, lo estás usando, pero digitalmente estás haciendo algo que tú quizás no eres consciente. O sea, estás moviendo igual una mercancía de un lado a otro, o estás generando una ubicación, Entonces yo creo que también hay que incidir también en para qué sirven, no sé, en estudiar a fondo lo que es la ERP y sobre todo práctica, darle oportunidades y darle tiempo a los alumnos a indagar y a cometer errores, a solucionarlos y a manejar el SAP o cualquier ERP. Con respecto, por ejemplo, al coste, este tema, ¿no? Dentro de los grados, hasta dónde se ahonda y hasta qué punto ellos son conscientes de la importancia del coste en logística. A nivel de las empresas, lo más importante, bueno, es yo siempre he visto
que es muy importante tener la figura del informático dentro de una empresa de transporte. Están muy demandados ese perfil. Y también las empresas, pues en cuanto al coste, pues igual es mejor invertir en una persona y que te haga el propio software. Eso, por ejemplo, eso es muy importante y quizás a la larga te puede ser más eficiente que contratar el propio software, que te puede dar problemas, tienes que enseñar a toda tu plantilla, es muy complicado. Entonces, pues, si viene ya de casa, pues mejor. Y con respecto al coste a nivel general, ¿no? Es decir, ¿no? De la importancia del coste en la logística, ya no solamente en lo que son procesos de implementación de nuevas tecnologías o inversiones. En cuanto a inversiones, no sabría decir eso. No sé, Ahí John es el experto. Hay expertos, sí. Ahí el experto es la empresa Sí, en por tema eso. de costes. No, me refería vale. a que si desde los grados los participantes, los asistentes, los alumnos salen con un conocimiento claro de la importancia del coste en logística. Sí que tienen eso asignaturas. sí, Sí, vale. tienen. Todo se reduce al coste. Tienen varias asignaturas en las que ven aspectos de coste. De coste, sí. O sea, quiero decir, primero, reciben una formación básica de gestión económica, ¿vale? Ahí tienen un módulo que, digo, para que entiendan, o sea, es que tienen que tener, primero, tienen que tener unos mínimos conocimientos de contabilidad, tienen que saber qué es un coste directo, qué es un coste indirecto, ¿vale? Tienen que saber qué es un coste de producción. Todo eso lo ven ya desde un módulo específico que es gestión económica y financiera. Luego ya tienen distintos aspectos, digamos, de la logística o distintas, digamos, áreas, como pueden ser, ven almacenamiento, ven aprovisionamiento, ahí a su vez también van viendo diferentes costes, desde el tema de antigua asignatura de FOL, nueva de empleabilidad, van viendo todo el tema de costes salariales. Se aprende lo que es una nómina, aprende lo que es un coste salarial, se dan cuenta de la importancia del coste salarial en la empresa. Yo siempre digo, es el 33%, el 70 andamos, ¿no? 70%, 70-80% de los costes de una empresa son costes salariales, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando impartía FOL, ahora ya no lo imparto, pues yo siempre les decía eso, chicos, pensáis lo difícil que es a veces una decisión a nivel de dirección general, porque esto es lo que ven. 70-80% es lo que costamos nosotros. Luego todo lo demás son otro tipo de costes, ¿no? También depende del tipo de industria, pero bueno, andamos en ratios muy importantes, ¿no? Lo que es el coste salarial. Entonces, bueno, eso creo que lo ven. Hombre, darte cuenta, igual te tocas cuando estás dentro de la empresa, te das cuenta de todo eso, ¿no? Pero creo que herramientas sí que tienen para saber dimensionar costes, ¿no? Un coste salarial, los costes indirectos, los directos, pero bueno. Sí, bueno, como habéis comentado otra vez, es decir, al final, durante el recorrido del grado, en los distintos módulos, ¿no? Asignaturas, módulos, ¿no? Por la gestión económica y financiera, el tema financiero, todos los instrumentos financieros, medios de pago, cómo funciona cada medio de pago desde el punto de vista jurídico como económico, ¿no? ¿Vale? Estáis viendo la normativa jurídica y la normativa contable, ¿no? Contabilidad, desde el punto de vista del transporte internacional de mercancías, pues cálculo de los costes, ¿no? Además, estamos en un mundo que no solamente vemos por carretera, vemos marítimo, estamos en Bilbao, ¿no? Por favor, el puerto de Bilbao, ¿vale? Y el intermodal, etcétera. Por supuesto, el tema aduanero, ¿no? Que, bueno, pues yo también imparto, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los costes relacionados con, ¿no? Y en segundo, tenemos un programa de costes. ¿Hay programas de costes? Pues como estamos diciendo, que, bueno, pues nosotros bueno, pues usamos también el Ministerio de Transportes, Acotrana, Acotravi, pero, bueno, hay otros programas de costes, ¿no? Al final, y los alumnos y alumnas lo usan, y es más, hacemos ejercicios y entran en los exámenes. Entonces, al final, o sea, tienen una base, y por supuesto en la antigua FOL, entonces, base jurídica y económica tienen. Entonces, y por supuesto, además, obligada, porque hay ejercicios, ¿no? Tenemos ¿no? procedimientos, hablamos de los retos, ¿no? Trabajo en grupo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en grupos, ¿no? Al final, los retos es una forma de que el alumnado pues sepa compartir experiencias, ¿no? Con el resto del alumnado y les evaluamos por eso. Es una forma de... Con respecto, por ejemplo, a la importancia de los idiomas, ¿no? Sobre todo para los departamentos de comercio internacional. Pues ahí sí, ahí sobre todo nos piden B2 o superior, sobre todo las empresas transitarias. Quizá un poquito menos empresas que tenemos igual cerca de casa de hacer una compra o una venta quizás, pero también poco a poco está siendo importante. Y desde lo que es el alumnado, pues ahí cada vez pues vienen mejor formados en cuanto a inglés. Antes yo creo que también me imagino que mis compañeros habrán visto a lo largo de los años que pues tenían peor nivel de inglés antes, ahora vienen un poquito pues con más FEST, con más B2. Pues, bueno,
Sí. Nosotros también vemos lo mismo. Las transitarias siempre nos piden, lógicamente, es que su negocio es contacto, interacción continua, ¿no? Con cliente internacional, entonces sí, el B2 sí se les pide, ¿no? En cliente industrial, pues depende del tipo de cliente industrial que tenga y la interacción que tenga con expediciones, ¿no? Qué tipo de expediciones haga, si las hace internacionales y terminan también y tienen su propio departamento de exportaciones, lógicamente nos lo pida. Si esa parte la subcontratan, pues te piden menos, ¿no? Pero sí, el idioma es importante. Hace poco el inglés lo tenemos clarísimo. Hace poco una empresa nos pedía si teníamos alguno con conocimientos de alemán. Claro, ahí también depende del área geográfica en la que operen mucho, ¿no? Si trabaja mucho con Alemania, pues también nos han pedido esto. Y alguna compañera que me ha dicho, ¿no? Alguna alumna que me ha dicho si el francés ahora mismo se valora o no. O sea, a mí me parece que en Guipúzcoa, como tienen más relación con hacen frontera con Francia, yo en Guipúzcoa, cuando trabajé en Guipúzcoa, por ejemplo, el francés se valora, ¿no? Se valora bastante. Pero claro, como el inglés ahora mismo, digo, es idioma universal, digo, no tengo ninguna duda entre el francés y el inglés, que es el inglés el que impera. Y luego, si una persona está muy bien en inglés, yo sí le animaría a que, como segundo idioma, alemán o incluso yo, chino. Le animaría a que aprendiera chino. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en el centro tecnológico... No es una gracia, es la realidad que yo he vivido. Nosotros, cuando hemos trabajado en el centro tecnológico, teníamos mucho cliente internacional y los ingenieros aprendían inglés y el segundo idioma ellos elegían alemán o chino y la mayoría se distinguían luego y les cogían a muchos porque tenían chino como segundo idioma. Entonces, digo, los que estéis bien de inglés, lanzaros a por el chino. El chino hay que tener cuidado. Bueno, sí. Desde nuestro centro, obviamente, sí o sí. O sea, nosotros siempre, grado superior, transporte y logística, siempre decimos que otros sectores también, por supuesto, estamos en una economía global y no es un tema de... Hay gente que le encanta, a mí me encantan los idiomas, ¿no? El inglés, viajo mucho, pero sí o sí inglés. Y el nivel, obviamente un nivel mínimo B2, pero es que sigan estudiando. Y sigan estudiando y comunicándose. El idioma es para comunicarse y se comuniquen técnicamente. Que cuando les enseñemos un documento en inglés no sepan, ¿qué es esto? ¿No? Una commercial invoice o una bill of lading, ¿qué es eso? Vale, entonces, porque está todo en inglés. Después que hay un segundo idioma, por supuesto, ¿vale? Que aparte del inglés, pues nosotros hemos tenido alumnado, ¿no? Del Magreb o de otras partes ¿no? Tenemos gente del este de Europa, pues que tiene otros idiomas. Habrá gente que hable ruso, ahora tenemos unos problemas, pero bueno, ¿no? Chino, etcétera. Entonces, en los idiomas es importante. Hemos conseguido, bueno, yo creo que todos los centros, al final, que el inglés pase de unas horas determinadas que aumente las horas. Sí, ha aumentado. Entonces, bueno. Y aparte de eso, por supuesto, nosotros teníamos un programa que al final, no sé qué pasó, si nos lo quitaron, la subvención o qué, el centro, yo creo que fue, no por apoyar al centro, teníamos un programa de nativos, era el lecture, ¿no? De los que daban cursos por la tarde, más que cursos eran programas de comunicación, alumnado y profesorado. Entonces era alumnado que teníamos un programa de Erasmus de los lectures y bueno, pues entramos, los profesorado y el alumnado, pues en ese programa había gente venía de Sudáfrica, de Australia, de Estados Unidos y eso de repente desapareció, no sé por qué motivo, pero bueno, te quiero decir que al final, por supuesto, idiomas. El español es muy importante, vale, pero... Se supone. Y dentro de lo puro, así más puro formativo, vamos a unir dos bloques que ya ha salido por ahí todo el tema de los aspectos legislativos, ¿no? Todas las ordenanzas, normas, leyes, bueno, pues todo lo que impacta. Y lo voy a unir también al tema de la sostenibilidad y descarbonización, no tanto de las cadenas de suministro como el transporte y todo este tema que se está trabajando tan intensamente porque además en ciertas partes tal vez no tanto en industria, pero sí que en el último eslabón, en transporte, es un tema bastante complicado. Hablábamos también de la importancia de los costes, que por eso en parte también lo lanzaba. El implementar, ¿no? Dicen que la sostenibilidad solamente se va a dar a cargo, solamente se va a llegar a ella a través del uso y de la implementación de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías tienen un coste bastante alto y los servicios, por ejemplo, de transporte tienen un beneficio muy cortito, ¿no? Entonces ahí hay un tema muy importante que se tiene que abordar
Y dentro de los programas, ¿no?, tal y como están diseñados a día de hoy, ¿hay algún módulo específico o cierta orientación hacia la sostenibilidad medioambiental, ¿no?, el concienciar, ¿no?, a las personas que se van a enfrentar el día de mañana a estos procesos, y en qué líneas estáis trabajando? Como tal, una asignatura no hay de sostenibilidad. Lo que sí que, por ejemplo, desde Zabalú celebramos, que ha sido la semana pasada el Día Internacional de las ODS, y en todos los retos siempre pues lo que intentamos es preguntar cosas relacionadas con el reto con las ODS. El año que viene, con la nueva FP, se va a implementar una asignatura que es, en este caso, sostenibilidad. Sí, sostenibilidad. Vamos a resumirlo en ello. Tal cual, sí. Y entonces, bueno, pues será una hora en primero, y entonces pues también se dará un poco la importancia. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Pues, como he dicho, siempre en los retos de una manera un poco más transversal, o también ya cada asignatura, cada módulo, pues ya desde ese punto de vista, pues sí que se da la sostenibilidad, como la logística de almacenamiento, la logística inversa, luego también toda esa gestión de residuos. Decimos cuál es el sector que más contamina, que todo el mundo piensa que es la carretera y no es la carretera, es el marítimo. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas, transporte, pero bueno, sobre todo el marítimo, que siempre pensamos que es la carretera y es sobre todo donde más contaminación hay en los puertos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas siempre se intenta enseñar. A ver, como ha dicho mi compañero, Diego, van a tener una asignatura específica de sostenibilidad, pero bueno, venimos muy concienciados con el tema de los ODS, y prácticamente en todos los trabajos en equipo y en la mayoría de los módulos relacionamos nuestra asignatura con los ODS. O sea, quiere decir que digamos que eso sí que el profesor lo tiene como muy, muy dentro, ¿no? Yo, por otra parte, lo que diría es que tenemos que ver la sostenibilidad como un coste, ¿no? John nos hará ver la parte esa, ¿no?, porque nos lo ha dicho, ¿no? En automoción nos hemos metido en la electrificación y luego hemos tenido que dar marcha atrás porque no ha ido tan rápido como pensábamos. Lo ves como coste, ¿no? Nosotros también tenemos que ver la sostenibilidad como una oportunidad de negocio. Así lo estamos viendo en el sector. Por lo menos así queremos también formar a los nuevos profesionales, porque va a ser una oportunidad. Va a haber técnicos de sostenibilidad, lo van a necesitar todas las empresas de transporte, y en general todas las empresas logísticas van a necesitar técnicos de sostenibilidad. Y ahí, por ejemplo, en Europa se están poniendo en marcha muchísimas iniciativas para que haya más formación en sostenibilidad. No solamente esta asignatura que en España va a venir dada, en Europa, por ejemplo, están dando ayudas para que los profesores y para que empresas creemos módulos específicos en sostenibilidad. Por ejemplo, ahora digo, un compañero mío de Calasanz está en un proyecto, Blue Circle, que es dar módulos de sostenibilidad aplicados al transporte marítimo. Nosotros ahora hemos presentado con Calasanz y con Progeco, aquí digamos una empresa española, y luego con otras empresas de Europa, Finlandia, Chequia, Hungría, un proyecto, no sabemos si nos lo van a aprobar, pero es sobre sostenibilidad en el transporte verde, Green Transport, ¿no?, que es el tema de cómo se puede concienciar a todos los profesionales del sector y cómo se puede ir formando a los futuros profesionales que trabajan en el transporte por carretera en Europa, ¿no? Entonces, bueno, que sí que se está haciendo mucho. Digo, se están moviendo muchos fondos a nivel de la Unión Europea para facilitar la sostenibilidad. Quizás yo me diga, pues a nosotros no nos llega a la empresa privada, ¿no?, pero sí que está habiendo muchos fondos a nivel de la Unión Europea en ese sentido, ¿no? Y luego, aprovechando esto que comentaba antes del viaje que hicimos María Eugenia, la editora del centro, y yo, a Holanda, pues contactamos con una empresa que se dedica que recibe también fondos de la Unión Europea y asesora gratuitamente a las empresas del sector de transporte en temas de sostenibilidad. Entonces pienso que eso también cada vez va a haber más. O sea, empresas que reciban fondos de la Unión Europea y asesoren gratuitamente a las empresas del sector de transporte, que les va a venir fenomenal, porque con todo lo que les cae ahora de la nueva normativa en temas de descarbonización, pues yo creo que también, entonces que lo veamos también, es coste, no vamos a dudar que es coste, pero que lo veamos también como una oportunidad. Desde luego para ellos también es una oportunidad de trabajo. Sí. Bueno, sí, es decir, al final es un tema de que estamos ahí, ¿no? Estamos en la Agenda 2030 y ya no solamente a través de los diseños curriculares, cada módulo estamos obligados a implementar dentro del módulo, no solamente en la teoría, en la programación, sino también en los retos, en los trabajos, etcétera, una parte que es sostenibilidad. Como ha dicho Xavi, el año que viene va a haber una asignatura de sostenibilidad. Tenemos que crear los contenidos.
Después al alumnado le encorajinamos, bueno, al final casi lo obligamos a que participe, ¿no? Yo también estoy dentro del proyecto de Agenda 2030 del centro y que participen mediante, bueno, pues trabajos y etcétera dentro de estas cosas. Lo vemos como un coste, pero también, bueno, pues al final lo vemos como bueno, pues la empresa se va a tener que adaptar o ya está adaptándose y el alumnado que reciba va a conocer este campo. Entonces, bueno, pues es una cosa que va con nosotros. Entonces, bueno, pues la empresa obviamente lo ve más como un coste, bueno, pues hay unas subvenciones de los organismos públicos y bueno, pues, que estamos ahí, estamos ahí también. Bien, y John, tú por ejemplo como empresa, después de haberles escuchado hablar, ¿no?, acerca del tema de coste, aspecto legislativo, tecnología y por último que hemos hablado de sostenibilidad, ¿tú nos puedes dar tu opinión acerca, por un lado, del conocimiento que crees que traen, ¿no?, las personas que se unen a vuestros equipos laborales y por otro lo que vosotros creéis que podría ser más necesario o cómo os estáis desarrollando en estos temas? Sí, bueno, respecto a los bloques anteriores, ¿no?, hemos hablado de tecnología y hemos hablado de la importancia del coste. Desde mi punto de vista, el tema de la tecnología, hablamos de que las nuevas generaciones son nativos digitales, que probablemente todos vosotros sabéis hacer virguerías con el iPhone, redes sociales, etcétera, y al final eso facilita mucho, por un lado, el ser usuario. O sea, yo creo que no hay ningún problema, no creo que tengáis la necesidad de... Nosotros trabajamos con SAP, trabajamos con otros, con sistema MES, interconectados, interfaces, etcétera. No tienen ningún problema para usarlo, ser usuario. Pero este ser nativo digital también hace que no pensemos en qué hay detrás del uso. Únicamente somos buenos usándolo, somos rápidos usándolo, pero usar el ERP no genera valor. Al final lo vas a aprender y es hacer una tarea. Lo que genera valor es esa tecnología, cómo la manejamos desde el punto de vista de la innovación, ¿no? Hablamos de Eroski, hablamos de estas tecnologías que son mega inversiones para automatización, que obviamente poco podemos hacer ahí más allá que de ser usuarios, ¿no?, al final, pero la innovación está en el día a día, innovación de procesos, innovación de cómo ver una idea y plasmarlo a nivel digital con el equipo de IT y trabajar en eso. Y eso es ahí donde reside el valor, ¿no? Si yo genero un proyecto que voy a optimizar X, pues quizás esté haciendo un proyecto que voy a ahorrar a la empresa al año 50.000 euros, ¿no?, que puede ser perfectamente lo que cubra el salario de un joven que venga a la empresa a trabajar. Entonces, al final, creo que hay un gap bastante importante. Hay un gap bastante importante en las conexiones, digamos, de los procesos con la tecnología y entender lo que hay detrás de esos procesos para aportar valor. Porque, obviamente, a nivel usuario no tienen ningún problema, ¿sabes? Ningún problema. Pero es la tecnología y el uso que hacemos de ella lo que a mí me preocupa en tanto en cuanto a que no puedan aportar ideas respecto al uso de las tecnologías o las nuevas tecnologías para un uso real en la empresa, ¿no? Eso es ahí con lo que quizá veo más gap a nivel tecnológico. Y respecto al coste, también veo un gap importante respecto a los conceptos del coste, ¿no? Estoy seguro que si hago preguntas al aire aquí, diferencia entre coste y precio, entre gasto e inversión, pues eso es lo que nos encontramos día a día, ¿no? Y es normal, están aprendiendo, pero sí que es cierto que hay que valorar siempre todos los proyectos desde el punto de vista de la inversión, del retorno de la inversión, de qué aporto en el día a día, de aportar valor al fin y al cabo, que es de lo que hablamos, ¿no? De que no os focalicéis vuestra carrera en hacer una tarea, porque al final eso es lo que menos os va a gustar del sector, en hacer tareas repetitivas, andar con albaranes, bill of ladings, las navieras, etcétera. Pero en el mundo industrial, por ejemplo, podéis ensanchar mucho más vuestro puesto, ¿no? En una estructura matricial que hay más grises, ¿no? Y que puedas abarcar más y más, haciendo proyectos que realmente impacten en el resultado de la compañía, ¿no? Eso es lo que yo os animo a ver, ¿no? Eso respecto a los bloques anteriores. Y respecto a la legislación y todo el tema que hemos hablado ahora de la sostenibilidad, nosotros obviamente lo vemos desde dos perspectivas. La primera, desde la convicción propia de la sostenibilidad medioambiental como algo positivo para el entorno
pero también como un ahorro. Nosotros en la empresa tenemos paneles fotovoltaicos en toda la superficie de los tejados, tenemos geotermia debajo de la superficie de hasta 100 metros para el tema del clima en planta, para intercambiar en verano aire caliente por agua caliente por agua fría para enfriar a su vez el aire, y al revés en invierno, que esto redunda al final en que somos autosostenibles en un 15%. Un 15% de la energía que consumimos es limpia, es propia. Obviamente, pues es a nivel coste, por lo que somos, más allá de porque somos, digamos, estamos seguros de que es el camino, ¿no? Pero por otro lado está la vía legislativa, y obviamente eso es coste, ¿no? Es coste, como tenemos, por ejemplo, que no sé si impartís o no, la nueva normativa de envases de plástico que impuso el gobierno estatal, que no tienen otros países de la Unión Europea, por ejemplo, que es un hándicap para las empresas de España o del País Vasco en este caso. Tenemos las normativas CBAM para todo el tema de la importación de bienes y materias primas que no vengan de países que no cumplan con esos estándares de sostenibilidad, ¿no? O todo lo relativo a las guerras comerciales, aranceles, pues ahora hemos tenido Rusia, pero pronto y cada vez más lo empezamos a ver con China. Y eso obviamente impacta de sobremanera, y es importante que lo conozcan para entender también cuál es su coste, ¿no? Y la importancia del mismo. Pero no solo eso, sino también a nivel de todo lo que viene de la Agenda 2030, tenemos varios clientes que exigen ya una importante implantación de sistemas de eficiencia energética, de tener en cuenta la huella de carbono, de responsabilidad social corporativa. Tenemos países como, por ejemplo, Suecia, tenemos un cliente que es Volvo. Si no estás en un estándar muy muy alto, que por suerte lo estamos a estos niveles, no puedes entrar ni siquiera a ofertar. Tenemos Porsche, que viene haciéndonos preguntas relativas a igualdad de género, todos los temas de si tenemos o no integrantes extranjeros en la compañía, cómo abordamos todas estas tareas, que obviamente son importantes a nivel sociedad, pero también son importantes a nivel empresa, o sea, que es legislación, que ya existe, ¿vale? Y eso es lo importante. Pero bueno, yendo un poco al hilo inicial de mi intervención de ahora, al final tenemos que utilizar esa tecnología que está existente, tenemos que tener en cuenta el coste de todas las operaciones que hagamos, desde un punto de vista de siempre de aportar valor, y siempre teniendo en cuenta también la legislación vigente y cómo eso afecta a la competitividad de las empresas y también a la propia, ¿no?, consecución de proyectos, nuevos productos, etcétera, ¿no? Bueno, esto no estaba así preparado, pero es lo que tienen las cosas el directo. Queremos desde esta parte sobre este tema, y sobre todo pues por un apunte que ha dado Xavier, que posiblemente igual nos quería hacer un guiño mejor a la carretera, pero tenemos unos datos para hacer una aclaración sobre contaminación que nos parecen importantes incluirlos ahora antes de seguir con las intervenciones. Y bueno, de paso Inmaculada, yo misma. Es matizar, efectivamente, del transporte de mercancía el 80% se hace por modo marítimo. Lógicamente, en valores absolutos, las emisiones son mayores. Pero es importante destacar que dentro de lo que es el transporte genera a nivel mundial un 21% de las emisiones. Es decir, fuera se queda la industria, la textil, la química, la petroquímica, la farmacéutica, la minería, todo tipo de sectores. Y dentro del transporte, que representa el 21% de las emisiones, prácticamente el 50% son los vehículos. Un 10% es el transporte marítimo, exacto, y un 15%, un 16% es el transporte terrestre. Entonces, cuando hablamos de emisiones, tendríamos que hablar por unidad de carga para ser un poquito más precisos, porque precisamente la Unión Europea está promocionando el transporte marítimo, no renunciando al terrestre, pero en las largas distancias, lógicamente, por eso se construyen esos megabuques y por eso ahora tenemos los derechos de emisión. Pero bueno, esa pequeña matización, porque efectivamente con todo lo que se mueve de carga en el modo marítimo, las emisiones son altas, pero a nivel unitario no es lo mismo, ¿no? Yo creo que Xavier lo comentaba, ¿no?, porque como era lo de los 10 buques más o menos del mundo contaminan lo mismo que todos los coches. Y ese dato es cierto, pero claro, ¿cuántos se mueven unos y cuántos no? ¿Cuántas emisiones globales?
Es que en este sector no somos muy sensibles, exactamente. En todos sus modos, hay que decir, en todos sus modos, precisamente por el dato que ha dado, porque exactamente nos toman como los más contaminantes y hay que mirar mucho más en general el dato. Es marketing y datos. Exacto. Bueno, hecho el apunte, ya veréis que aunque penséis más tarde después del café, la mesa siguiente va a estar entretenida. Yo lo digo para los que estén ya pensando en marcharse, a las 12 me piro, pues os vais a perder algo interesante. Bueno, ya y nos queda solamente un bloque de aquí para ir a tomar este cafecito. Unai, ¿quieres hacer algún apunte así general? Porque ya me he perdido un poquito, igual estás tú más atento con respecto al tema de las programaciones formativas, de la formación que recibís y de luego lo que se demanda en el puesto de trabajo. ¿Qué comentario harías? Yo creo que he hecho un poco en falta que se toque un poco más la rama legislativa, porque sí que yo a nivel, en mi clase, por ejemplo, sí que en el instituto, sí que he visto que hay un poco de carencia de interpretar lo que es una norma. Ya no hablo ya específicas del transporte y la logística, ¿no? Sino un poco la rama jurídica que se deja un poco apartada de lado y es lo que nos hace trabajar y según lo que nos guía, ¿no? Entonces sí que he hecho un poco en falta, pues eso, que se toque un poco más el mundo jurídico, que se toque un poco más las normas, que se expliquen un poco más, que entiendan lo que significa y la importancia que tiene luego dentro de las empresas, el valor que se le da, ¿no? Por ejemplo, desde Pierburg trabajamos mucho por las ISO, por intentar estar dentro de esos estándares para estar en esos niveles de calidad que queremos estar y es lo que más diría para destacar, ¿no? Que muchos estudiantes o muchos compañeros pues igual tenían esa dificultad de saber interpretar una norma o saber qué significaba un real decreto o yo qué sé, un reglamento o cosas básicas, ¿no? Eso. Ahora volvemos a hablar, ¿no?, del tema de la oferta-demanda de empleo, que al final, ¿no?, es el objetivo que entiendo que tenéis todos una vez terminéis vuestra etapa de estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, arrojábamos antes algún dato y por sumarlo un poco más, ¿no? Recientemente no, hace unos meses se publicó un estudio de Futuridad de Gobierno vasco en el que indicaba que en Euskadi el sector de la logística ocupa a unas 44.000 personas aproximadamente, y dentro de este estudio también se recogía que se estima que las empresas del sector vayan a crecer próximamente, ¿no? Entonces, este crecimiento por parte de estas casi 11.000 empresas, que son con las que contamos a nivel de Euskadi, bueno, pues estima que hará falta unos 15.000 trabajadores. De estos 15.000 trabajadores, el 80% corresponderán a puestos de carácter más operativo, administrativo, eso pues conductor, operarios, el 15% a puestos técnicos y luego el resto pues ya sí que equivaldrían a puestos directivos. Entonces, claro, dicen que además de cara al 2032 que se estima que serán unas 30.000 personas. Y aquí abrimos un poco de lo que Jon ha ido dejando encima de la mesa a lo largo de la sesión, ¿no? Y es que la mano de obra en Euskadi, casi el 43% de los trabajadores en el sector tenemos más de 45 años, con lo cual en 10 años va a haber un relevo generacional que se estima que afecte a unas 15.000 personas. Es decir, aparte del crecimiento que se estima, ¿no?, del propio sector, también tenemos ese, bueno, vamos a decir problema, que no debería de ser un problema, ¿no? Pero el tema del relevo generacional. Entonces, con respecto a todo esto, lo que está claro es que hace falta, vamos a decir, mano de obra, ¿no? Hace falta personal para que trabaje y para que coja y tome el relevo en este sector. Entonces, Jon, por ejemplo, vosotros, a la hora de la contratación, ¿qué perfil? ¿Has dado antes alguna perfilada, o sea, alguna pincelada, ¿no? Cuando hablábamos, porque al final yo creo que todos hablamos de que se busca, ¿no? Lo que se demanda son perfiles profesionales multidisciplinares, con gran versatilidad y esa capacidad de adaptarse a todos los cambios constantes que vivimos en este sector. Pero ¿qué es vosotros, por ejemplo, a la hora de la contratación, lo que demandáis? ¿Es esto más transversal realmente o hay algún tip que les podamos dar, ¿no?, para mejorar, si cabe, un poco sus currículums? Sí, bueno, nosotros en la fábrica estamos del orden de
de 450 personas, 500 personas, de las cuales aproximadamente 40 personas son del departamento de logística, ¿vale? Estamos hablando de entre 10, 11, 12, depende del momento, de personal indirecto de oficina, que digamos que este sería un poco el perfil, y en torno a eso, entre 25 o 30 personas de almacén, ¿no? Almacenes y logística interna, ¿no? En los cuales también hay responsables de almacén y procesos que también podrían ser parte del scope del foco que tenemos hoy aquí. Nosotros, para haceros una idea, nosotros tenemos en plantilla personal dedicado a planificación de materiales, MRP. Tenemos a 4 personas en estas posiciones, que se ampliará en breve. Tenemos que Customer Service, contacto con cliente, gestión de esa parte más comercial operativa. Tenemos responsables de packaging, diseño de embalaje, gestión de embalaje a nivel físico y a nivel documental y contable con clientes y proveedores. Y luego tenemos personal dedicado a la mejora continua, al business excellence y luego ya pues, obviamente dirección y gestión, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos siempre es un perfil específico que nos hace falta, pero obviamente damos la formación necesaria para adaptarse, ¿no? Nosotros, lo que he dicho antes, obviamente buscamos perfiles, ya pueden ser de FP o de grado, de organización industrial o de gestión logística, y sobre todo lo que buscamos es ver en esa persona un compromiso, ¿no? Una madurez suficiente para afrontar el reto de la empresa privada en el sector de la industria, ¿no? No nos importa, digamos, mucho el tema académico, de qué notas hayan obtenido, como he comentado antes, sino que veamos en esa persona una confianza en ese punto de vista, ¿no? Y al final he estado discutiendo esto con el director de Recursos Humanos tras algún proceso de selección en el que hemos tenido 3 personas y hemos debatido un poco, ¿no? Es que mira qué experiencia tiene este o mira qué experiencia tiene el otro, y yo hay veces que he dicho, ya, pero a mí el que me ha inspirado confianza es este, que creo que este es un buen chaval, una buena chavala. Creo que tiene las cualidades, hablamos siempre, ¿no? De la C y la P, ¿no? Actitud y aptitud, ¿no? El aprendizaje de las herramientas y el desarrollo dentro de la empresa, eso es algo que va a coger con mayor o menor velocidad todo el mundo. Pero la actitud, la disciplina, el compromiso, el querer aportar, el generar valor, eso no lo va a tener todo el mundo, y ahí es donde miramos, eso es lo que buscamos, ¿vale? Y realmente, yo lo que llevo en Pierrebourg casi 8 años, pasando por diferentes estamentos y departamentos, nosotros hemos cambiado en torno al 10-15% la plantilla en los últimos años, o sea, ha habido movimiento, pero de los últimos 3 años para acá ha sido exponencial. Sobre todo por lo que comentaba antes de los 2 factores, ¿no? De la pirámide poblacional y el tema de la inflación salarial, lo cual abre más las oportunidades de nosotros que contamos con... En todos los departamentos yo creo que tenemos chicos y chicas haciendo esta función de, ¿no? dual, etcétera, y lo que he visto de 3 años a esta parte es que el grado de retención o de que se queden en la empresa es mucho mayor, debido también a la necesidad que tenemos puntual de que una persona se te va y ahí se abre una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que en este sentido hay oportunidades, ¿no? Y eso es lo que nosotros más buscamos, ¿no? Sobre todo. Buscamos casar lo que la persona pueda dar o lo que veamos de esa persona con la cultura de la empresa. Unai, por ejemplo, dentro de la estrategia de contratación o del acceso, ¿no? al mercado laboral, ¿cuál ha sido tu experiencia y cuál ha sido el proceso? Y si te has sentido realmente, bueno, creo que es un poco complicado contestar hoy en tu caso, ¿no? Me estoy dando cuenta ahora. De los anteriores. No, pero bueno, tengo mucha confianza con John, así que no pasa absolutamente nada. No, yo sí que es verdad que cuando yo entré a Dual en la empresa, pues fue una oportunidad porque la empresa necesitaba gente, acababan de sufrir un ciberataque, que estamos al día de este tipo de situaciones, y entré en una situación de caos en la empresa. Entonces necesitaban manos, necesitaban gente, que para mí fue una oportunidad porque pude aprender y pude ver lo que era
la logística pura y dura desde dentro, desde las bases, sin prácticamente ninguna herramienta informática, ¿no? Entonces, poco a poco, pues fui aprendiendo y cogiendo confianza y al final, pues eso, aquí estoy, ¿no? En cuanto a la entrevista, pues principalmente, pues no sé, yo lo que aconsejo o lo que hice por lo menos fue ir sin miedo, no sé, confiando en uno mismo, porque al final las oportunidades, pues eso, te acaban llegando tarde o temprano y al ser constante y al tener, pues no sé, pues creer en ti o no sé cómo explicarlo, pues sabía que tarde o temprano pues me iba a llegar una oportunidad de este tipo, ¿no? Y lo que te digo, pues fue el hambre con las ganas de comer, que yo tenía ganas de trabajar y entré en una situación en la que la empresa necesitaba una persona y muy bien. Y respecto a las prácticas, yo sobre todo aconsejo estar muy atento, porque al final estás con mucha gente nueva, muchos estímulos nuevos, cada almacén o cada empresa es un mundo diferente, pues ya no solo por el ERP, sino por referencias, por a qué se dedica, no sé. Entonces hay que estar muy atento, tener una libreta y muchos apuntes y sobre todo tener la confianza de si no te ves capaz o te encuentras en una situación desbordado, pedir ayuda. O sea, yo tengo la suerte que tengo el departamento, unos compañeros que hace poco lo hablábamos, que tienen un ambiente que es genial, que nos apoyamos mutuamente, prácticamente en todos los departamentos, bien planificadores como Customer Service, como el de Packaging, o sea, y estoy súper encantado. Y también pues esa polivalencia, ¿no? Ahora John estaba hablando del departamento de logística y me he puesto a pensar y creo que he pasado por todos los sitios ahora. Y nada, que es como cuando más aprende, intentando ayudar y siendo proactivo, no sé. ¿Queréis hacer vosotros algún aporte en este bloque? No, siempre, bueno, para distintos alumnos siempre decimos que aproveche, o sea, que no vayan simplemente a la nota. Vale, estamos hablando aquí también, ¿no? Es decir, ya sé que, bueno, les interesa promocionar y demás, pero es que aprovechen todo lo que le estamos impartiendo y que sean exigentes. Vale, la exigencia con ellos y ellas y el profesorado. Vale, es decir, que se trate de que ese lugar que ocupan, es decir, esas 6 horas que están en clase, que la aprovechen, ¿vale? Y es que estamos hablando de distintas materias. Cuando toca pues tecnología, cuando toca sostenibilidad, cuando toca inglés, que la aprovechen, que sean ambiciosos y egoístas, decir, joder, tengo que aprender esto. Y porque al final es un tema de que vaya a la empresa. Nosotros tenemos, obviamente, todos los centros un cuaderno del alumnado y tenemos un cuaderno de aprendizaje, donde detallamos, cada vez más se va a detallar las RAs, lo que hace. Y queremos que siempre decimos de, joder, el alumna que se va a las CDT, se va a la dual, ahora las CDT van a aumentar en horas, ¿no? Que cambie de departamentos, ¿no? Y sin miedo, además. A veces no se puede, a veces que las empresas también. O sea, esto es un tema un poco mando como, ¿no? Es decir, a la empresa diciendo, joder, que deje que al alumnado que cambie un poco de departamento, ¿no? Que esté en el marketing, que esté en almacén. Entonces es un tema de decir, bueno, el alumnado, no porque sea joven, bueno, y aparte del tema de joven, aquí tenemos cada vez más gente que no es tan joven, ¿no? Al final es un tema de que tiene experiencia, eso también es un valor. Estamos hablando de la juventud, pero hay gente que tiene una experiencia y eso también es un valor añadido. Entonces, bueno, pues estas cosas, ¿no? Que al final que se complementen. Ahora que ha dicho mi compañero esto, sí que también tenemos un perfil de alumnado, o sea, tenemos mucho perfil de alumnado que viene de ciclos medios y que viene de bachillerato. Tenemos alumnado, lo compartíamos, ¿verdad?, los 3 centros. Tenemos alumnado que ha completado estudios universitarios y vuelve a la formación profesional porque ve que ahí tiene una oportunidad laboral más cercana, o algunos que han visto que no es su carrera universitaria, no habían pensado una cosa y se han encontrado con otra. Y luego tenemos un perfil más maduro de personas ya más adultas, bueno, pueden tener 30 años, 40, o sea, gente que ya ha tenido su propia experiencia laboral y ha realizado una formación profesional porque se ha dado cuenta que hay posibilidades en el sector. O sea, que sí que también vemos un alumnado cada vez más variado de edad, también, de edad y experiencia. Sí, sí, sí. Bueno, antes de la ponencia, pues sí que hemos hablado de eso, en cuanto a que antes sí que teníamos unos perfiles concretos de edades, también de género también, y hoy en día pues se está rompiendo un poco esos números que había antes, ¿no? Ahora, pues, luego de la ponencia sobre la mujer, pues entonces ahí cada vez sigue habiendo más personas que, por ejemplo, de chicas, y bueno, pues sobre todo con la logística yo creo que se ha abierto con la rama
de la logística, pues sí que se ha abierto más esa opción. Bueno, pues para ir finalizando vamos a entrar en el bloque de retos o oportunidades y os agradecería que pues uno a uno y a modo de cierre pues nos digáis, ¿no?, en vuestra opinión eso, pues retos y oportunidades, vale con 1, 1, 3 y 3, bueno, cada uno como entienda este tema. Y si queréis empezamos al revés, empezamos por Unai. ¿Te animas o quieres que te demos más tiempo? No, bueno, me animo, ¿sí? Venga, abro un poco. De retos y oportunidades, no. Bueno, yo plantearía aquí individualmente, no sé, pues yo cuando empecé el grado de logística siempre tenía en mente, no sé, hacia dónde quería ir o hacia qué puesto de trabajo quería optar o dónde quería estar o cuál era mi valor. Y no sé, yo os reto a uno a hacer esa reflexión personal de qué podéis aportar al sector o qué el día de mañana, si os imagináis dentro de una empresa, pues qué funciones serían las que desempeñáis, ¿no? O dónde os imagináis. Y nada, pues no sé, le paso a John la palabra. Bueno, yo hablando del sector y de la industria, en este caso, los retos son importantes. O sea, vamos a pasar un periodo de tiempo bastante difícil, a nivel geopolítico con bastantes tensiones, como ya se están viendo, con actores que tienen muy claro lo que quieren hacer y otros como nosotros que no lo sabemos tanto, ¿no? Hablo a nivel de Europa. Eso va a tener obviamente diferentes bandazos legislativos, etcétera. Va a ser un reto importante, ¿no? Si seguimos confiando a tope con la Agenda 2030 y todos estos temas o si damos un giro de volante. Eso va a influir desde luego, como en todo, en la logística, porque es el motor de lo que mueve la industria, ¿no? Y la economía en este caso. Y respecto a las oportunidades, pues todas las que plantean los retos. Al final, cuanto más convulso, mayor oportunidad, ¿no? Como se dice, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y en este caso, a nivel, digo, por la audiencia que tenemos hoy, a nivel vuestro, chicos y chicas, oportunidades tenéis todas. Si nosotros en la empresa lo hablamos, da pena ver cómo se nos están jubilando grandes profesionales de los departamentos y no tener figuras jóvenes con digamos, las ganas, la ambición, ¿no? La ambición es buena, no lo toméis como algo malo, de querer estar ahí, de estar ya preparados para dar ese salto y no hay. Y eso es lo que estamos viendo, o sea, ser valientes y coger el toro por los cuernos, porque al final tenéis todo de cara para no tener tanta competencia como había en el pasado para llegar a los puestos de mando o a donde queráis llegar. Lo tenéis todo de vuestra mano, entonces ser ambiciosos y a por ello. Bueno, pues yo, como os he comentado durante esta mañana, yo he vivido el transporte de la logística desde el punto de vista de la formación por distintas etapas, ¿no? Yo he vivido pues primero el cambio de nombre, ¿no? Que yo creo que desde el punto de vista comercial hemos ganado. He tenido que enfrentarme con la administración, no personalmente, pero como departamento, como centro. Aquí no está, bueno, personal de la administración de la Diputación, pero bueno, al final nuestro recorrido lo hace más el gobierno vasco, ¿no? Bueno, pues, entonces, bueno, pues un poco que confíen en los centros, ¿no? Los centros formativos. La oferta que les proponemos, nosotros tenemos modelo A y D, tuvimos el B+, y que el alumnado que viene, vuelvo a decir, desde el punto de vista idiomático, y además nos vienen alumnos de otras partes del mundo, ¿no? Con conocimientos de inglés, francés, árabe, hemos tenido chinos también. El tema es que, bueno, pues en retos seguir creciendo, pero que, bueno, nos dejen crecer, porque nosotros hemos tenido lista de espera de matrícula, y me imagino que también vosotros, ¿no? Y a veces, bueno, pues no nos dejan, por un motivo siempre de coste de más, no nos dejan implantar nuevos grupos, ¿no? Nos quitaron grupos pues porque optaban por otro modelo, correcto, pero después no nos dan herramientas para buscar ese mercado, ¿no? Decir, vale, modelo D, es muy importante, a pesar de otros medios, ¿no? Que tengamos, ¿no? Puertas abiertas, etcétera, la prensa, pues que ¿no? A vuestros compañeros, familias y demás que les atraigáis para este sector, ¿no? Porque tiene futuro. Y que la gente que entra joven, bueno, pues también están las empresas que decir, bueno, pues ese gap que hay entre el que se jubila y el que viene nuevo, pues bueno, pues se intenta estrechar, ¿no? Decir, bueno, pues a ver, la persona joven tiene una ganas de trabajar, ¿no? De estudiar.
Y bueno, nosotros, pues no sé, la oportunidad es que es amplia, ¿no? O sea, cada vez nos viene gente más joven. Nosotros, como sector público, pues no, igual con respecto al privado no tenemos tanta autonomía, ¿no? Por decir, nos viene gente que entendemos que cada vez que la gente que nos está viniendo tiene más experiencia profesional, más base tecnológica, de idiomas, bienvenidos sean. En general, yo estoy muy contento como los compañeros del departamento por hacer la pelota, ¿no? Y aquí hay gente del departamento. Y ganas. Yo ya tengo una edad y tengo ganas, sigo teniendo ganas, ¿no? De participar en proyectos y cada vez que haya menos entre la empresa y el centro formativo y bueno, pues ganábamos todos. Al final, yo tenía una anécdota con una persona de una empresa de Irún, no sé si os voy a decir, no voy a decir el nombre de la empresa, la conocéis. La conocéis perfectamente porque también está en Bilbao. Y con el tema del Brexit me comentó el director, además de Irún. Dice, el Brexit para nosotros es una oportunidad. Lo dijo, transforma una oportunidad. Digo, joder, qué atrevido. Pues bueno, pues. Entonces un tema de... pues como... Vale, yo voy a plantearme como si yo fuera un alumno, ¿no? O sea, ¿qué retos tengo yo como alumno? Pues yo os diría que lo mismo que no sé, que podéis tener, no sé, una red social a la que estáis enganchados o una, no sé, unas series que estáis enganchados, que os enganchéis a seguir las noticias del sector. Tenéis un sector muy transversal, digo, el transporte y logística es que es un mundo, ¿vale? Entonces, que os enganchéis a algo, que queráis... El otro día una alumna me decía, Begoña, ¿hay newsletters del sector? Le pasé el de C Logística y lo voy a pasar más a esta alumna. Me encantó que me hiciera esta pregunta, ¿no? Entonces, que os enganchéis a las noticias del sector. Tenéis que saber qué está pasando con los contenedores, que tenéis que pasar lo que ha pasado en el canal de Suez, tenéis que saber qué consecuencias ha traído, tenéis que saber cómo está tocado el sector de automoción y cómo se está reflotando. Tenéis que tocar, ¿no? Tenéis que decir... ¿Qué problemas ha habido con el transporte escolar, con el tema de las licitaciones en el gobierno vasco? Tenéis que tocar el paño. Entonces, eso, lo mismo que seguir las redes sociales, TikTok y demás, conoced las noticias del sector, haced un seguimiento del sector. Luego, tenéis que detectar qué tipo de puestos os van. Al ser un sector muy transversal, tenéis que conoceros. Si sois una personalidad más nerviosa, quizás no os vais a encontrar muy bien en una transitaria. Transitoria requiere mucha movilidad, hay muchas situaciones de estrés, etc. Entonces, cada uno se tiene que conocer a sí mismo. Si tú eres más bien planificado y ordenado, pues quizá te va un tipo de rol, un tipo de puestos. Si en cambio eres una persona con muchísimo empuje, que el estrés lo toleras fenomenal, te vas a ver cómodo en un tipo de puestos. Entonces, conócete a ti mismo, mira los puestos que hay y mira dónde puedes estar mejor ubicado. Yo os diría eso, y así vais a conseguir las mejores oportunidades. Yo voy a enfocar un poco los retos y oportunidades de esta manera, por ejemplo, como centro, obviamente, pues todo el tema legislativo que tenemos, adaptarnos a la nueva FP, también a los nuevos GIMAS, que es un poco las asignaturas en Euskadi, cómo cambian. Luego, relacionado con la ponencia, también como centro, el reto que tenemos es escoger el software adecuado y, sobre todo, intentar, en cuanto a los alumnados, pues, o sea, adaptabilidad que pueda tener en este sector. Es un sector que, bueno, que es importante adaptarse a los cambios que podamos tener y también, pues, sobre todo, que podamos, como hemos hablado anteriormente, de realizar distintas funciones comerciales, administrativas, operacionales, etcétera. En cuanto a las oportunidades, pues, obviamente, ya hemos visto en la ponencia que hay una demanda, sobre todo de profesionales por parte de las empresas. Y también, bueno, oportunidades que vemos son antiguos alumnos que están montando empresas del sector y, bueno, pues ahí como prácticas futuras, pues también lo vemos como una oportunidad. Y por último ya las alianzas que podemos tener con ASETRAVI, con el clúster, etcétera, etcétera, con FETIA, etcétera. Entonces eso también lo tenemos que ver como una oportunidad. Estupendo. Ya, bueno, pues está claro, ¿no?, que el sector al que os enfrentáis es un sector resiliente, pero con una gran volatilidad y, bueno, que también es cierto que es un sector que está lleno de constantes oportunidades y una evolución constante. Entonces, bueno, ahora quiero reiterar el agradecimiento a ASETRAVI por haber confiado en mí para moderar esta mesa, también a la Diputación porque apoye este tipo de actividades y, bueno, pues si os parece bien pasamos a tomar un café y después dará lugar la segunda de las mesas a la que os animo a quedaros, ¿de acuerdo? Es que ricasco.